tarde sola. Huesca se convierte desde hoy y hasta el día 15 en la capital internacional del cortometraje. Hoy arranca la edición número 52 del Festival Internacional de Cine en la capital altoaragonesa, en la que 78 obras de 30 países van a luchar por alzarse con uno de los 3 premios danzante. Un galardón que abre las puertas a la preselección para los Oscar y que además es un pase directo para los premios Goya. Así que esta mañana con nosotros en el tiempo de entrevista Estela Rasal, la directora del Festival de Cine de Huesca. Señora Rasal, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Hola, buenos días. Muy bien. ¿Y vosotros? Muy bien también. Muchísimas gracias. Todo preparado, ¿no? Todo listo, supongo. Pues sí. Todo preparado, todo listo, ya con ganas de empezar. Ayer comentábamos, es un festival que tiene un impacto notable en la ciudad de Huesca, señora Rasal. Pues sí, demostrado ha quedado con aquel estudio que nos hizo el año pasado la Cámara de Comercio y bueno, que era necesario hacerlo porque queríamos ver un poco en qué términos estábamos y bueno, ahí lo tenéis, un impacto importante económico y en comunicación. Claro, 800.000 euros, ¿no? Creo que es la cifra más o menos aproximada. Exacto, sí. No llega, pero bueno, 700 y muchos mil de impacto económico, sí. Claro, y al final la idea de que, bueno, la cultura no solamente es cultura, ¿no? La cultura es cultura y esto es lo más importante, pero la cultura también es otras cosas. Impacto social, impacto económico, y cuando hablamos de impacto económico y de impacto social, es que al de la cafetería le va mejor, al de la panadería le va mejor, al del hotel le va mejor, a la ciudad le va mejor. Efectivamente, la cultura, desde luego, su esencia no es esa, pero es lo que genera, es como todo, genera en torno a ella puestos de trabajo, dinamización, desarrollo social. No es lo más importante, pero eso está también allí. Bueno, del festival, ¿qué destacaría por entrar en lo estrictamente cultural, señora Rasal? Bueno, destacar, tendríamos aquí mucho rato. Pero bueno, hoy arrancamos con esa gala inaugural, con esos 2 premios, el premio Pepe Escriche y el premio Ciudad de Huesca Carlos Saura. Y una gala inaugural que va a estar muy marcada por el tono del país invitado, que es Francia. Y a partir de ahí, después tenemos el estreno de Alumbramiento, que como sabéis es uno de los últimos trabajos de Laura Gómez La Cueva, nuestra querida desaparecida amiga Laura. Y bueno, teníamos mucha ilusión de que se estrenará en Huesca y así va a ser. Y a partir de allí ya miraros el programa porque tenemos de todo. Por las noches los largometrajes, por el concurso, por supuesto, de cortometrajes, que es la esencia, que arrancaremos el sábado en la sesión de las 5. Tenemos sesiones de 5 y de 7 hasta el viernes, después el palmarés. Y por las mañanas tenemos esos Bermuscon, tenemos también actividades de industria pues para más enfocadas al sector, que también muy interesantes. Y luego pues para todos, para los mayores, para los niños, para los adolescentes, con ese programa que hemos hecho este año nuevo de cine en las aulas, y haremos una muestra el sábado. Y luego por la noche pues en la Catalítica tenemos los ya famosos cortolíticos, y no quiero olvidarme del Cinetapas que hacemos el domingo, si el tiempo nos lo permite, en colaboración con la Asociación de Hostelería. Bueno, muy interesante porque proyectaremos en los muros y tomaremos esas tapas que nos preparen los bares. La verdad es que es difícil apretar más el programa, señora Rasal. Bueno, intentamos no contraprogramar nada para que nos dé tiempo de ir a todas las cosas. Luego ya, pues bueno, cada uno que coja el programa y en la medida de las posibilidades que venga todo lo que le interese. Sobre todo las proyecciones. Sí. ¿La gente lo aprovecha? La verdad es que yo creo que sí. Mira, Huesca es una ciudad que tiene ya mucha costumbre porque el Festival de Cine lleva 52 años, como bien sabéis, y es una ciudad donde cuando hay proyecciones de cortometrajes, cuando hay largometrajes, se vuelca y hay mucho público normalmente. Cada año un poco más, y esa es la idea. Y la idea ahora es que el público también, los jóvenes, también vengan. Esa es la idea. Claro. 78 obras seleccionadas para esta edición, si no me equivoco. Corríjame, ¿cuántas candidaturas han recibido y desde cuántos países? Que esto también es otro buen termómetro del festival. Sí. Pues mira, más de 2.200 candidaturas se recibieron de unos 93 países distintos y se han quedado gracias a la labor encomiable que hace este comité de preselección que tenemos, que se pega 2 meses viendo cortometrajes sin parar. Se ha quedado en una selección de 78 cortometrajes de 30 países diferentes, que no está nada más, con un nivel, bueno, absolutamente maravilloso. ¿Cada año llegan más y de más sitios? Bueno, nos vamos manteniendo, pero sí, las cifras aumentaron después de la pandemia. Yo creo que hubo allí muchas producciones que se quedaron en el tintero, pues porque no se podía rodar, y a partir de allí, digamos que el número de producciones creo que aumentó en general y por lo tanto aumentó también la recepción. Claro, es que comentábamos, ¿no? Al final no deja de ser un magnífico escaparate, un pase para los Goya, un trampolín para los Oscar, y sobre todo también una recepción de otros trabajos que han sido incluso reconocidos en
en festivales muy importantes, ¿no? Cannes, Berlín, Venecia. Efectivamente, somos un festival pues de clase A, que se llama, para los cortometrajes, que calificamos para los Goya, y somos uno de los 6 de toda España que califica para los Oscar, que preselecciona. Por lo tanto, y aparte de eso, también los premios son bastante jugosos, porque un danzante de oro en cualquiera de las 3 categorías son 5.000 euros, que no es nada desdeñable, pues bueno, para bien ese mismo trabajo o para poder iniciar un siguiente proyecto. Lo van a tener difícil para elegir. Pues la verdad es que sí, tenemos este jurado internacional que van a empezar a llegar hoy y que van a tener que visionar y debatir bastante para decidir esos premios, sí, ese palmarés. ¿Tenemos representación aragonesa? Sí, por supuesto. Siempre tenemos alguna cosa aragonesa, que no es adrede, es que tenemos buena producción en Aragón. Cada vez hemos mejorado más, cada vez hay más ayudas. Las escuelas también ayudan y cada vez tenemos más realizadores aragoneses, así que sí, por supuesto, siempre se cuela alguno que está en esos niveles. Claro, los grandes nombres propios es verdad que suelen centrar bastante el foco, ¿no? Y de alguna manera diluyen el protagonismo del resto. Este año el foco principal va a ser para Victoria Abril, seguramente, que va a recibir uno de los premios principales, ¿no?, del festival. Sí, bueno, indudablemente es que Victoria Abril es conocida en casi todas nuestras generaciones porque es una actriz icónica que además no solamente es conocida en España, sino que en toda Europa, porque su carrera se ha desarrollado también fuera de aquí. Así que sí, para nosotros es importante, pero no olvidemos que tenemos a Isaki Lacuesta, que está marcando una proyección en ascenso brutal. Ahora mismo con segundo premio pues está batiendo récords de taquilla. Y tenemos a Víctor Erice, que es, bueno, pues un maestro, ¿no? Es un director de culto, podríamos decir. De la programación antes ya nos hacía de alguna manera un gran recorrido. De este fin de semana, por aterrizarlo en lo concreto, en lo más inmediato de este fin de semana, ¿qué es lo más destacable? Bueno, pues después del día de hoy que ya os he contado, mañana tenemos por la mañana la gala de muestra del Festival de Cine en las Aulas, que allí todos estos chavales de los institutos nos mostrarán sus trabajos, lo tenemos en la DPH a las 11:30, y después, muy importante, el sábado a las 5 arrancamos con la primera sesión de cortometrajes, que siempre es muy emocionante porque es como empezar el festival en su pura esencia. Tendremos sesión también a las 7:30 y por la noche tendremos la película de Memory de Michel Franco, que como sabéis fue uno de nuestros homenajeados hace unos 4 años. Y el domingo, que además tenemos las elecciones europeas, tendremos, para contraprogramar las elecciones, tendremos a Óscar Sipán con una charla súper interesante de anécdotas del cine que vinculan a muchos personajes del cine muy conocidos con la ciudad de Huesca. Y por la tarde pues tendremos también el concurso de cortometrajes y por la noche tendremos ese cine tapas, que espero que todo el mundo salga a la calle, aunque sea con el paraguas, y si no ya nos tomaremos las tapas. No, pues desde luego igual podían haber puesto hasta que fuese colegio electoral, ¿no? O las proyecciones en algún colegio electoral. Pues no hubiera estado mal. Esto lo pueden mirar para dentro de 5 años, claro, con las europeas. Sí, seguro que nos toca otra vez. Sí, locales, autonómicas y nacionales seguro que tenemos. Sí, siempre nos suelen tocar. Estamos acostumbrados. ¿Influye o no influye? ¿Tiene algún tipo de impacto? Bueno, la verdad es que como la gente sale a la calle a votar, pues bueno, votar tampoco estás todo el día. Los que están en las mesas sí, pero uno sale a votar y bueno, pues de paso le decimos, venga, pues pásate ahora por el cine o... En fin, yo pienso que normal, no es que nos influya mucho. Al revés, igual es que la gente está más aquí, incluso en Huesca, porque a lo mejor un domingo igual te vas fuera, pero si tienes que votar estás en la ciudad. Ajá. No le ha tocado ser mesa electoral, ¿no? Ni presidenta, ni vocal a usted, ni a nadie de la organización. Menos mal. Bueno, a una persona de la organización sí, a nuestra responsable de la web va a estar en una mesa electoral. Y ha sido muy divertido. Hemos dicho, menos mal que la web ya la tienes puesta todo, porque si no lo teníamos apañado, ¿sabes? Bueno, espero que no sea el mismo que se encarga de las redes sociales. No. Afortunadamente. Aparte, el equipo de redes sociales que forman parte de La Colmena, de la empresa de La Colmena, son varias. Y así que, bueno, si alguna le hubiera tocado, pues hubieran cubierto sus compañeras, afortunadamente. Vale. Voy terminando, señora Arrasal. ¿Cómo está el sector? Bueno, pues el sector, yo siempre tengo sensaciones agridulces. Por una parte, yo creo que vamos avanzando y progresando adecuadamente en muchos aspectos, y luego hay otros, bueno, que nos faltan. Yo creo que la cultura, a estas alturas de nuestra evolución, no es algo discutible, y creo que eso lo tenemos que acabar de reforzar, porque no tiene sentido. Es como discutir si compramos una barra de pan, pues lo mismo. ¿Hay suficiente apoyo de las instituciones o no?
A ver, yo desde luego no me voy a quejar. Siempre hace falta más. Este festival, por ejemplo, que es un festival de esta categoría, pues necesitaríamos más presupuesto para poder mantener y competir en igualdad de condiciones con el resto de festivales, pero desde luego nosotros tenemos un gran apoyo por parte de las instituciones y también patrocinio privado, que es muy importante para nosotros. Así que yo hoy solo tengo palabras de agradecimiento. Cuando acabe el festival ya atacaremos para que nos den un poco más. Ya vendrá con los tirones de oreja. Bueno, pues a disfrutar muchísimo de este Festival Internacional de Cine, edición número 52. Estela Rasal, le dejamos, no le entretenemos más, que seguro que tiene mucha faena. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros. Que vaya muy bien, muy buenos días. Y 27, nada, en 2 minutos empezamos la tertulia, esta mañana con Juan Gabasa, con María López y con Juan García Blasco. Vuelve el Festival Internacional de Cine de Huesca. Del 7 al 15 de junio, la 52 edición con los mejores cortometrajes luchando por el premio danzante que califica para los premios Oscar. Sesiones gratuitas en el Teatro Olimpia. Además, saca tu entrada para los estrenos y galas dedicadas a Victoria Abril, Víctor Erice, Isaki Lacuesta y Claire Monferrán. Consulta la programación en nuestra página web o síguenos en @festivalhuesca. Prepárate para impulsar tu futuro profesional y ser parte de la revolución del marketing digital. ESIC Business and Marketing School, centro adscrito a la Universidad San Jorge, te invita a descubrir su grado oficial en marketing en su Open Day. 19 de junio, 6 de la tarde, Campus ESIC Zaragoza. Descubre su innovador y práctico programa en colaboración con las mejores empresas de Aragón. Inscríbete en esic.edu/Zaragoza. El Papa Luna fue uno de los grandes protagonistas del cisma que dividió la cristiandad europea durante décadas en uno de los mayores conflictos que conoció la Iglesia. Pero también fue un protagonista clave en la elección de un nuevo rey para la Corona de Aragón en el Compromiso de Caspe. ¿Cómo de importante fue? Te lo contamos este sábado en el último episodio de la temporada a partir de las 3 de la tarde y siempre que quieras en podcast en aragonradio.es. Historia de Aragón, con Sergio Martínez y Santiago Navascués. A cuidarse. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. El programa de salud y medicina de Aragón Radio. El mensaje que lanzamos es que la ayuda a distintos niveles y el asesoramiento son fundamentales a la hora de dejar... Los sábados y domingos a las 5 de la tarde, A cuidarse, con Marcos Ruiz. Y cuando quieras, en Aragón Radio Podcast. Picture me upon your knee with tea for two and two for tea. Me for you and you for me alone. Nobody near us to see us or hear us, no friends or relations, weekend vacations. We won't bring our telephone, dear. Day will break, all awake and stop to bake a sugar cake for you to take and all the boys to see. We will raise a family, a boy for you. Can't you see how happy we would be? Buenos días, Aragón, con Javier de Sola. Abrimos ya el tiempo de tertulia esta mañana con María López, economista, empresaria. Hola María, ¿qué tal? Buenos días. Y con Juan García Blasco, catedrático de Seguridad Social y Derecho del Trabajo de la Universidad de Zaragoza. Hola Juan, ¿qué tal? Buenos días. Está por ahí también Juan Gabasa, periodista. Hola Juan, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal estáis, Javier? Buenos días. Muy buenos días y por supuesto los oyentes. Espero que estén los oyentes, vamos. 608-578-412. Hoy, ¿con qué menú para ellos, Esperanza? Pues con un menú que pasa por el calor, que es lo más comentado del día, de la semana, y lo seguirá siendo. Lo que hacemos hoy es mirar a unas instalaciones en concreto, que son las escolares, las académicas, abriendo un poco más el foco. Hemos venido escuchando las reivindicaciones de madres, padres, familias, también de sindicatos educativos que reclaman medidas para que las instalaciones de colegios, institutos, podríamos hablar incluso también de la universidad, estén adaptados a las altas temperaturas. Mucho hormigón, poca sombra en algunas ocasiones. En fin, lo que queremos preguntarles hoy, oyentes, en el 608-578-412 es si conocen algún colegio que tenga sus instalaciones, su patio de recreo preparados para las altas temperaturas. Queremos que nos cuenten cuáles son y qué es lo que han hecho. ¿Qué creen que es lo más urgente en aquellos que no están preparados? Que haya vegetación, que haya toldos, que haya equipamiento en las aulas, que haya ventiladores. 608-578-412. Hoy, ¿qué hay
hay tiempo a la carta, les pedimos y premiaremos también, vamos a decirlo, ¿por qué no? Está chantajeando a los oyentes. Sí, es un chantaje a los oyentes. Les pedimos que nos cuenten estas iniciativas en sus colegios y ya que están, pues oye, seguro que Luismi tiene una predicción para ustedes en el tiempo a la carta. Abro también aquí el debate. María, Juan, os pregunto por los colegios a los que vosotros ibais, a los que iréis a votar a lo mejor el domingo. ¿Están preparados para las altas temperaturas? ¿Hay mucho hormigón? ¿Qué nos contáis vosotros para inspirar a los oyentes? Bueno, yo creo que los colegios, en lo que yo conozco, ¿verdad? No están muy preparados, ¿no? Me parece que ahí debería de hacerse algo, ¿no? Para que no sea tan insoportable ese calor, sobre todo en las zonas de recreo, ¿no? Básicamente, ¿no? Pocas sombras, como decías. Demasiado hormigón, ¿no? Poca sombra. Mucho cemento, hormigón, ¿no? Para los niños eso es complicado y difícil, ¿no? Imagino que alguna fórmula habría que emplear para suavizar alguna. En la universidad yo creo que no. Hay un buen campus universitario, verde, con arbolado y que es aceptable, Bueno, me parece que ahí está. Y luego en el interior de las aulas ha habido alguna restricción en la universidad por ahorro energético, pero bueno, se atiende, bastante bien, ¿no? A veces puede haber algún problema, ¿no? Pero yo creo que ahí en la universidad no se padece, a mi juicio, Yo me río porque parece que claro, Juan está supongo que hablando del campus San Francisco, porque los que estudiábamos en la calle en Doctor Cerrada, de árboles y demás, sería cuando salías del recinto. Ahí no teníamos nada, ni siquiera las aulas estaban preparadas. Y yo me acuerdo cuando yo iba al colegio, pues lo que estábamos era ventanas abiertas y llevábamos uniforme de lana hasta el final, porque llevábamos un piche hasta el final, así que bueno. A lo mejor no hacía tanto calor como ahora, puede ser. O da igual, cuando eres pequeño da igual. No lo notas. Sales a correr y aunque te pongan las ruedas, sale la gente a correr. Mensajes de los oyentes, 608-578-412. Venga, luego retomamos este asunto. Si quieren opinar sobre alguna otra cosa, por supuesto, también pueden hacerlo, Hoy el protagonismo inicial de la tertulia, que lo vamos a centrar, como no puede ser de otra manera, en las elecciones europeas. Voy ahora mismo con vosotros, pero permitidme que saludemos también a Jaume Duch, el portavoz y director general de comunicación del Parlamento Europeo. Hola Jaume, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, muchísimas gracias por atendernos desde Bruselas ahora mismo. Las elecciones europeas en marcha ya, ¿no, Jaume? Desde ayer. Pues sí, ya está. Empezaron ayer en Holanda. De hecho, empezaron el lunes porque ya había varios países en los que determinadas categorías de gente ya podían votar, sobre todo los bálticos. Pero, en fin, sí, el primer día de los 4 grandes días de voto fue ayer en los Países Bajos. Ajá. ¿Qué nos jugamos en estas elecciones europeas, los europeos? Pues nos jugamos nuestro futuro, así de claro y así de sencillo. Los próximos años no sabemos cómo van a ser, pero sí estamos viendo cómo han sido los últimos, sí estamos viendo lo que pasa en Ucrania, sí estamos viendo que no sabemos hacia dónde irá Estados Unidos, sí estamos viendo el papel que juega China, todo eso lo estamos viendo y por lo tanto pues tenemos que decidir si queremos encarar el futuro todos juntos, intentando conservar el tipo de vida y de sociedad política y económica que nos hemos dado, o si nos vamos diluyendo. ¿Son las europeas más importantes en muchos años, Jaume? Sí, sí lo son, precisamente por lo que acabo de contar y bueno, pues porque también es verdad, la Unión Europea ahora es mucho más importante que antes, decide sobre muchas más cosas, las instituciones comunitarias, empezando por el Parlamento Europeo, juegan un papel muy relevante en la vida de los ciudadanos, nuestras vidas también, digamos, están formateadas en función de las leyes que aprueba el Parlamento Europeo y por lo tanto es muy importante, igual que para una elección nacional o que para una elección autonómica, que la gente no solo diga lo que piensan, sino sobre todo que decidan quiénes son los que luego tienen que tomar esas decisiones y aprobar esas leyes en los próximos 5 años, porque nos van a afectar, esperando que en positivo, pero bueno, también dependiendo, ¿verdad?, de lo que la gente vote y de quién esté aquí los próximos 5 años. ¿El ambiente por Bruselas estos días, el ambiente cuál es, Jaume? Bueno, el ambiente es de espera y de una cierta, digamos, no preocupación, porque ese no sería quizás el término, pero sí una cierta cautela. Las encuestas dicen que va a haber una mayoría de partidos, de fuerzas políticas proeuropeas, las mismas que históricamente han ayudado a que la propia Europa se fuera integrando cada vez más. También nos dicen esas encuestas que en algunos países, es verdad, pueden subir los extremos, la extrema derecha o simplemente pues partidos eurófobos o que están en contra de la propia Unión Europea. Y
Y eso, bueno, pues crea ese clima de espera, ¿verdad? Ayer ya vimos un poco las encuestas en los Países Bajos, la participación subió, los resultados pues parecen unos resultados también bastante parecidos a los anteriores. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos días. La palabra la tendrán los que voten. Claro, te iba a preguntar precisamente por esto, si hay preocupación de que el avance de los partidos antieuropeístas sea una amenaza verdaderamente, o esto está descartado y es un escenario que no se contempla. Estamos hablando de un parlamento, entonces en los parlamentos, lógicamente, al final lo que cuentan son las mayorías, es decir, que puede haber que partidos que suban, partidos que bajen, pero al final lo único que realmente, digamos, tiene efecto práctico es saber dónde está la mayoría o dónde están las minorías. Hasta ahora en esta casa, en esta institución, ha habido siempre una mayoría proeuropea. Insisto, las encuestas no dicen que vaya a pasar lo contrario, pero como siempre decís los periodistas, la verdadera encuesta es la de las urnas, es decir, que aquí lo que cuenta es que la gente vaya a votar y, bueno, sobre todo cada uno, lógicamente, con su ideología y con sus prioridades y con su manera de ver las cosas, pero intentando ser constructivos, intentando seguir adelante en este proyecto que le ha dado a Europa seguramente sus 70 mejores años en toda su historia y esperando que podamos aumentar esa cifra, ¿verdad? Hay una cuestión que es indiscutible, Jaume, lógicamente, y es que las elecciones llegan en un escenario especialmente bélico, ¿no? Ucrania, Gaza, con algunas guerras, vamos a decir, clásicas, con muchos matices, pero clásicas, y luego con la guerra que no se ve, ¿no? Y aquí tendríamos que hablar del papel protagonista de Rusia. ¿Esto cómo se ve desde Europa estos días? Con muchísima preocupación, porque eso es lo que lo cambia todo y eso es lo que también le da a estas elecciones un tinte muy especial. Hace 2 años y medio que tenemos una guerra en el continente europeo y es una guerra de anexión territorial, algo que no habíamos visto en muchísimos años. Y además es una guerra que funciona un poco por proxy, ¿no? Es decir, Rusia ataca a Ucrania, pero en realidad también está atacándonos a nosotros, está atacando a nuestro modo de vida, está atacando nuestro sistema político y además no lo esconden, lo dicen todos los días. Es un ataque a la democracia, es un ataque a estados o a instituciones como la propia Unión Europea que se basan en el respeto de los derechos de las personas y de los valores. Y eso, por lo tanto, quiere decir que lo que buscan es socavar esos valores y socavar la fortaleza de nuestros sistemas democráticos, por ejemplo, a través de todas estas campañas de desinformación que llevan tiempo funcionando y que siempre se incrementan cuando llegan unas elecciones. Pero es verdad, a partir del momento en que no sabemos cómo va a acabar esa guerra y que no sabemos si Rusia se va a parar ahí o va a intentar seguir adelante, pues tenemos que cambiar el chip y tenemos que sacar la cabeza de debajo del ala. ¿Cuál consideréis que va a ser el tema o los temas que van a marcar el sentido del voto este fin de semana? ¿Medio ambiente, campo, agricultura, defensa? Va un poco por países. Los países más cercanos a Rusia, Ucrania, Bielorrusia, como son los bálticos, Polonia, en parte también la República Checa, Finlandia, Suecia, son países en los que la gran preocupación, bueno, precisamente, claro, es la seguridad y la defensa. Hay otros países más, diría el sur de la Unión Europea, incluyendo España, donde las preocupaciones son más de tipo económico, de lucha contra la pobreza, en algunos países la igualdad de género, y luego es verdad que hay una preocupación transversal, en algunos países más evidente que en otros, pero que sobre todo preocupa a la gente más joven, que es el medio ambiente, la lucha contra el cambio climático, por supuesto. Termino, Jaume, la última. Hablábamos del escenario bélico en el que nos encontramos. Se ha acusado a Europa de utilizar una doble vara de medir con Ucrania y con Gaza. ¿Cuál es la percepción que tienes? Vamos a ver, en el tema de Ucrania ha habido unanimidad desde el primer momento, desde el primer día, y eso ha permitido que la Unión Europea tomara decisiones muy importantes, hasta el punto de que la región del planeta que más ayuda está prestando a Ucrania, ayuda económica, financiera, ayuda humanitaria y también ayuda militar, es la Unión Europea, por delante incluso de Estados Unidos. En el caso de Oriente Medio estamos hablando de un conflicto que lleva o bien de manera
manera evidente o bien de manera larvada existiendo desde hace muchos años, y en el que diferentes países de la Unión Europea históricamente han tenido también diferentes posiciones, y no solo los países, sino sus sociedades. Estamos hablando de la política exterior de la Unión Europea, que es una política que se basa todavía en el principio de la unanimidad, es decir, que no se puede decidir nada si no hay acuerdo entre los 27 países. Y eso hace que efectivamente cuando se trata de este tema, esa unanimidad sea más difícil de alcanzar que en el caso de la guerra en Ucrania. Pero yo creo que los principios básicos de lo que tiene que ser la solución del conflicto en Oriente Medio están muy claros, y el propio Parlamento Europeo ha aprobado varias resoluciones en estos últimos meses, siguiendo la misma línea que las Naciones Unidas. Yamadou, muchísimas gracias, como siempre, por atender la llamada de Aragón Radio. Que vaya muy bien a este ustedes, fin de semana. Muchas gracias. Muy buenos días. El portavoz del Parlamento Europeo, que en fin, pues es un lujazo tenerlo siempre aquí con nosotros en la radio, analizando cuál es la situación. Juan Gabasa, empiezo por ti. ¿Cómo ves las cosas y, en fin, todo esto que nos comentaba ahora Yamadou? Sí, pues ha sido muy interesante escuchar a Jaume, porque creo que comparte una inquietud que tenemos todos. Sí que es cierto que los periodistas, en el ánimo de intentar generar un interés en España sobre las elecciones europeas, estamos, creo, desde mi punto de vista, utilizando unos términos quizá demasiado excesivos para valorar lo que va a ocurrir con el auge de los partidos de ultraderecha. Es cierto que van a crecer, es cierto que todas las encuestas les dan un crecimiento importante en España, pero sobre todo en Francia, con Reagrupamiento Nacional de Marine Le Pen o los Hermanos de Italia de Giorgia Meloni, pero no va a haber una ola de la ultraderecha como en algún momento hemos insinuado que podía ocurrir. Lo cierto es que en España, sobre todo, vamos a hablar desde nuestro punto de vista, nos jugamos el futuro, porque hasta la entrada de España en la Unión Europea en el año 86, el nuestro era un país prácticamente subdesarrollado o en vías de desarrollo, y el futuro llegó a visitarnos cuando entramos en la Unión Europea aquel 1 de junio del año 86. Y desde entonces las cosas en nuestro país han ido a mejor, y en el ámbito europeo, como decía Jaume, nunca antes en la historia de Europa ha habido 70 años de paz y de progreso y de prosperidad como los 70 años en los que ha existido la Unión Europea en un momento inicial, la Comunidad Económica Europea. Los 4 pilares, las 4 columnas que han sostenido el proyecto europeo, que han sido los partidos democristianos, socialdemócratas, liberales y verdes, van a seguir estando ahí, van a seguir sosteniendo ese aparato europeo en el que, no hay que olvidar, ha sido fundamental para que superáramos varias crisis, la económica de 2008, la de la pandemia de 2020-2021, y que estamos realmente en un momento en el que de algún modo se puede plantear una comparación entre lo que ocurrió con el New Deal en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial y lo que estamos viviendo ahora, un periodo de expansión económica a diferencia de lo que ocurrió en 2008, para ayudar a los ciudadanos, para impulsar la economía de los países y para provocar un crecimiento económico y un desarrollo en los mercados de trabajo. Me parece que estamos viviendo un momento importante, irrepetible, único en la historia de la Unión Europea, y por eso, aunque no es un proyecto perfecto, me sorprende que todavía haya, por ejemplo, en nuestro país, ciudadanos españoles que le vean más problemas que ventajas al hecho de formar parte de este gran proyecto común. Sí, yo coincido con tu entrevistado y también con Juan ahora. A veces no sé si los ciudadanos españoles toman razón de la importancia que tiene estas elecciones y, por tanto, de la relevancia que tiene también Europa. Y hoy más que nunca. Europa se ha ido conformando progresivamente con la aportación de sus países, pero ahora hay serios problemas. Y a veces cuando se habla de mejorar la vida de la gente, que es un eslogan de muchos partidos políticos, Europa sirve para eso. El avance social, individual y colectivo de los europeos se lo ha dado la Unión Europea, ¿no? Por tanto, a mí me parece que es muy importante. Y solo desearía que los 3 grandes grupos políticos europeos, que los has mencionado antes, Juan, los conservadores populares, los socialdemócratas y los liberales, sigan teniendo una inmensa mayoría en ese Parlamento, porque han sido precisamente en torno a ellos como se ha construido
la esencia y las instituciones europeas. ¿Qué tema creéis que va a ser el decisivo a la hora de votar iba a decir en nuestro país, pero abro la mirada, en el conjunto de Europa? Bueno, yo creo que lo ha dicho bien el señor Juk, es que al final, dependiendo de cada país, lo decisivo va a ser una cosa u otra. No es lo mismo los países que somos más periféricos o los países del sur, que tenemos pues una situación mayor, ¿no?, que otros países de llegada, por ejemplo, de refugiados o de inmigración, en principio ilegal, pero bueno, de cualquier tipo. Tenemos desde España, por ejemplo, somos también entrada de Sudamérica vía los aeropuertos o todo lo que es la parte mediterránea, a la que tienen en el norte, que están muchísimo más cercanos a lo que es la frontera con la guerra actual de Rusia y Ucrania. No es lo mismo lo que quieren de cara a la PAC los países más fríos, que tienen un tipo de producción, que los países del sur, que tenemos otro tipo. Tampoco es lo mismo que se hagan unos repartos y se decida que sea por ciudadanos, que hay países muy poblados, o que se haga por metros o por kilómetros cuadrados, ¿no?, que hay otros países que tenemos menos ciudadanos pero mucha extensión de territorio. Entonces, yo creo que el problema es que en estos casos no está llegando todavía el mensaje bien a la ciudadanía. Europa sigue siendo una gran desconocida en general. Europa nos gusta cuando llega el momento de viajar o de comprar o vender, porque no tenemos que hacer cambio de moneda ni de divisa, ya nos hemos acostumbrado perfectamente al euro, no tenemos que viajar con pasaporte, que podemos ir en muchos sitios, aunque no sea solo Unión Europea, que es espacio Schengen, pero bueno, Unión Europea principalmente, y podemos ir con nuestro DNI. Pero fuera de eso, no pensamos que de verdad marca toda nuestra vida a nivel legislativo, porque la mayor parte de las cosas proceden de normativa europea. Ahora os pregunto, ¿por qué es lo que va a decidir las elecciones desde vuestro punto de vista? Pero permitidme un inciso, una cuestión que yo creo que es muy relevante, ¿no? También importante que comentemos en un día como hoy. 38 millones de españoles llamados a votar. Y es precisamente en estas elecciones cuando se va a poner a prueba un sistema de accesibilidad cognitiva, Esperanza, que venían reclamando las asociaciones de personas con discapacidad intelectual, ¿no? Esta es una interesante novedad en este próximo proceso electoral, este nuevo sistema, esta nueva herramienta para facilitar el voto a personas con discapacidad intelectual, y que va a ser posible tras un acuerdo con el Ministerio del Interior y por el que todas las capitales de comunidad autónoma lo ponen en marcha. La esperanza que los buenos resultados permitan extender más tarde el sistema a todas las capitales de provincia en las próximas elecciones. ¿De dónde parten las personas con discapacidad en su derecho al voto? Varias patas. Una de ellas era poder hacerlo, que es lo que se consiguió con la reforma legislativa que reconoció el derecho a voto. Otra parte es querer hacerlo, que eso ya depende de cada persona, ¿no? Pues igual que cada ciudadano o cada ciudadana decide si quiere ir a votar o no en cada procedimiento electoral. Y hay otra parte importante, que es saber cómo hacerlo y poder explicar cómo hacerlo de una forma comprensible y sobre todo de una forma autónoma y privada, ¿no? Porque al final el voto pues es secreto, y si tú tienes que ejercerlo con la ayuda de otra persona, quieras o no, tu privacidad se ve en cierto modo restringida. Con este sistema lograrán la autonomía que estaban reclamando en su ejercicio electoral. Escuchábamos a Elisa Barrera, trabajadora del Servicio de Accesibilidad Cognitiva de Plena Inclusión Aragón, que añade sobre los materiales aportados. No son solamente pictogramas, estamos hablando de facilidad de comprensión en un sentido más amplio. De hecho, lo que se ha aportado como material de apoyo para las mesas electorales es el manual de mesa electoral, el manual que te entregan cuando estás en una mesa electoral, pero simplemente adaptado a lectura fácil, que es un sistema de adaptación de textos escritos que facilita la comprensión, no solamente a personas con discapacidad intelectual, sino a otro tipo de personas con dificultades de comprensión. Los colegios electorales de Zaragoza están recibiendo ya el material para la cita del domingo. También se van a dar ese día estas instrucciones. Se va a instalar cartelería accesible, ¿vale? Que una señalización dentro de los colegios electorales de Zaragoza capital que permitan explicar mejor el procedimiento de voto, pues incluyendo el horario del colegio electoral, las normas de cómo utilizar la cabina. Y también se han dado instrucciones en forma de recomendaciones para personas apoderadas o interventores que estén en los colegios, para que puedan trabajar mejor con las personas con discapacidad intelectual que vayan a votar y necesiten alguna medida de apoyo.
Así que estas novedades llegan, ya lo hemos dicho, este domingo por primera vez a las capitales de comunidad autónoma. La idea es que esto pueda extenderse a capitales de provincia en próximas elecciones y, en definitiva, es una barrera menos para el acceso igualitario a que toda la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto. Pues efectivamente, hay que seguir avanzando para que todo el mundo pueda ejercer su derecho al voto. Juan, voy contigo, que creo que ibas a apuntar algo antes sobre los temas que van a marcar las elecciones. Introduzco un elemento más. ¿Cuánto va a marcar las elecciones en España? Juan Gabasa, empiezo por ti. El episodio de Begoña Gómez. Ayer más novedades. El juez que investiga el caso contestaba a través de un escrito a las críticas que ha recibido durante los últimos días por citar el 5 de julio a la mujer del presidente del gobierno a 5 días de las elecciones europeas. Yo fíjate que creo que evidentemente no va a movilizar el voto en contra de Pedro Sánchez. Creo que es un voto muy sólido, tiene una base el Partido Popular muy sólida, muy fuerte, y eso no le va a quitar votos al PSOE, sino que creo que va a movilizar incluso, aparte del votante socialista o del votante de izquierda, que va a tener la tentación de quedarse en casa. Este es mi análisis, pero en todo caso lo que quería decir al hilo de lo que ha dicho María antes, de que se conoce poco Europa, de que tenemos una visión bastante sesgada de lo que es Europa y de lo que representa Europa. Es que no me extraña, es que mirar las elecciones, la campaña electoral para las elecciones europeas que hemos tenido, en la que prácticamente no se ha hablado de Europa, en la que se ha utilizado la campaña para tratar los asuntos domésticos, y esto me parece una gravísima irresponsabilidad por parte de los políticos españoles de cualquier signo, porque estamos jugando con el futuro de nuestro país, con el futuro de nuestra sociedad. Un porcentaje elevadísimo de las leyes a las que estamos sometidos se aprueban en Europa. Prácticamente las cuestiones trascendentales que definen y determinan nuestra manera de vivir se deciden en Europa, y en esta campaña electoral solo hemos oído hablar del caso de Begoña Gómez, de los asuntos domésticos e incluso el perfil de los políticos que cada partido político ha elegido para ir a Europa. Son perfiles bajos, son perfiles poco preparados para trabajar en Europa, con muy poca trayectoria administrativa, y eso al final lo vamos a sufrir, porque recordemos que en el Parlamento Europeo va a haber 720 parlamentarios que representan a 360 millones de ciudadanos, y cuanto peor sea el nivel de nuestros representantes políticos, cuanto menos sea su capacidad para negociar, peor vamos a estar nosotros y en peores condiciones para reivindicar nuestros derechos y para defender las inquietudes del ciudadano español. A ver, es que hay veces que solamente conocemos a las personas que van en un momento dado de cabeza de lista. A veces tenemos la sensación que a nivel político casi Europa es la jubilación de cierto nivel ya de político, que o van a Europa o van al Senado. Pero la realidad es que hay muchísima gente trabajando en Europa, muchísimos técnicos, se hacen muchísimas cosas. El otro día, por ejemplo, tuvimos una jornada sobre ayudas europeas, como cantidad de dinero se queda sin dar, ¿no? Porque no conocemos todo lo que puede haber y esa información. Y bueno, pues al final tienen que darlo más a conocer. Y volviendo un poco a la parte que comentabas, ¿no? De cómo la campaña ha sido casi en clave nacional, pero como son todas, las autonómicas también son en clave nacional, pues yo creo que unos y otros están aquí intentando sacar rédito a su forma, sobre todo de la parte de Begoña, la mujer del presidente del gobierno, ¿no? Como unos casi martirizándola y otros pues diciendo que es el mayor mal del mundo, que no sé qué tiene que ver eso con Europa. Yo tampoco creo que movilice mucho a la gente, ¿eh? Y luego la parte que está conllevando ya de tema judicial, porque claro, porque si hay una campaña se tiene que parar en un momento dado un proceso judicial. ¿De qué tipo? ¿Hasta cuándo? ¿En función de qué? ¿De si son alguien investigado o es alguien que pueda ser en un momento dado clave? Que pueda tener una posición, porque en este caso no es una persona política, pero si fuese alguien que pudiese tener una posición política habría que pararlo también, y resulta que luego cuando llegase el juicio fuese una persona ya forada y no pudiese tener juicio. Hombre, yo creo que si de verdad hablamos de que hay que tener independencia judicial de la independencia legislativa, una cosa no tiene por qué afectar a la otra y cada cosa tiene que seguir su curso. Bueno, este tema no debería ser el tema central de las elecciones europeas, y parece que lo está siendo, y eso pues es una anomalía, ¿eh? Antes hablaba de los colegios. Quiero decir que Europa lo tienen que conocer los alumnos de bachillerato, y en las disciplinas de los alumnos, a través de la vía que sea, tienen que conocer mucho Europa, mucho, y todo lo que implica Europa.
en el bachillerato, desde luego en la universidad, sin duda alguna. Se permitiría conocer algo más la actividad normativa, el papel de la Unión Europea. Pero este caso que mencionas, yo no sé los efectos y consecuencias que puede tener en el plano electoral y en el voto, no lo sé. A mí lo que me parece indeseable es que esto ocupe un protagonismo tan relevante, y ayer escuché a los candidatos de los partidos políticos en la Unión Europea, y un porcentaje elevadísimo de sus reproches mutuos se referían a esto y a algunos otros aspectos que no tienen que ver con la política europea ni con Europa, ¿no? Entonces eso también transmite una sensación para el ciudadano un poco pobre, ¿no? Aquí hay que discutir sobre los muchísimos asuntos que los hemos puesto en parte sobre la mesa y que afectan a los ciudadanos españoles porque están en Europa y porque estamos en Europa. Yo confío en que los ciudadanos también hagan un ejercicio de libertad al respecto, hagan un análisis de los problemas que hoy afectan a nuestro país y decidan en función de todas esas cuestiones, ¿no? Y pues no lo sé qué efectos puede tener. Sí, yo quería decir que, bueno, en parte estoy de acuerdo con María en que efectivamente no hay, como explicaba el juez Juan Carlos Peinado ayer en su providencia, que efectivamente no hay ningún texto legal, ni la Constitución española dice explícitamente que no se pueden establecer este tipo de acciones o plantear este tipo de acciones en un periodo electoral. Eso es así, no hay ningún texto al que nos podamos remitir para defender que no es apropiado lo que ha hecho el juez Juan Carlos Peinado, pero sí que es cierto que hay una costumbre, aunque la costumbre en derecho no vale mucho, pero hay una costumbre por la cual se intenta que el Poder Judicial precisamente no interceda en los procesos políticos. De ahí la independencia entre ambos poderes, el legislativo y el judicial. Y aquí parece ser que sí que se ha roto una norma no escrita. Además, yo creo, sin defender a Begoña Gómez, sin defender ni mucho menos el proceso que está siguiendo, pero sí que creo que aquí se ha roto un precedente cuando perfectamente podría haber anunciado que la llamaba para prestar declaración el próximo lunes después de las elecciones. Entonces me parece que el timing que ha seguido el juez Juan Carlos Peinado pues creo que era innecesario y que efectivamente ha provocado que se intervenga o que interceda o que influya, que pueda influir en un proceso electoral en el que creo que hay que separar precisamente lo político de lo judicial. Pero ahí, Juan, hay que separar dos cosas. La crítica a la actuación judicial, que siempre es deseable, la crítica a las sentencias, a las decisiones judiciales, el cuestionamiento. Y otra cosa es derivar en una cierta deslegitimación del Poder Judicial, a través de... Sí, por supuesto. Ahí está la frontera, Juan, ahí está la frontera. Y por tanto hay que procurar no rebasarla. Luego la crítica, los comentarios, pues sí, claro que sí. Lo que dices tú, pues lo piensan un conjunto de españoles, pero también piensan otros que el juez ha actuado con independencia y así es. El tema es no rebasar la otra línea. La otra línea es lo que sería más complicado. Y estoy de acuerdo, y en ese sentido creo que era absolutamente inoportuna e inapropiada la carta de Pedro Sánchez cuestionando la actuación del juez. Creo que en ese sentido él tampoco ha defendido la separación de poderes al intervenir de una manera poco apropiada y poco estética, diría yo, con esa nueva carta a la ciudadanía. Y luego que hay que pensar que ella no es candidata a nada. Ella es la mujer de un político que tampoco es candidato, que sí que es el secretario general de un partido que se presenta a las elecciones. Lógicamente es el presidente del gobierno, y una de las cosas que se puedan marcar en Europa tendrá que ver también con su posicionamiento como jefe del gobierno, porque marcará pautas que quieran o no quieran aceptar, que tendrán que hacer y que el gobierno de España tendrá que asumir dentro de la línea de gobierno que lleve, la normativa que venga europea, pero ninguno de los dos son candidatos a las elecciones europeas, con lo cual no debería de estar empañando el proceso electoral como lo está empañando, y sobre todo una persona que no se presenta, que lo único que le sucede para tener que ver con la política es que es la mujer de un político. Y si hablamos de que cada uno es un individuo independiente, pues hombre, a ver, que sí que tienes que saber todo lo que hacen los demás, pero ese control me parece excesivo. Ahora seguimos con la tertulia, ahora seguimos con María López, con Juan Gabás y con Juan García Blasco. Son las 9 de la mañana.
Así que un pequeño paréntesis en este tiempo de debate para volver a recordar por dónde se está escribiendo hoy la actualidad. Ana Sánchez Borroy. Ana, ¿qué tal? Muy buenas otra vez. Buenas de nuevo. Hoy pendientes de que el Teatro Olimpia será el escenario esta noche del inicio de la edición número 52 del Festival Internacional de Cine de Huesca. Durante 9 días habrá proyecciones, concursos, conferencias, actividades paralelas y también gastronomía. El festival deja un impacto económico en la ciudad cercano a los 800.000 euros. Este año serán homenajeados los directores Isaki Lacuesta y Víctor Erice y la actriz Victoria Abril. En cuanto al concurso, de los más de 2.000 cortometrajes recibidos, se han seleccionado 78 obras de 30 países diferentes. Lucharán por alzarse con uno de los 3 premios danzante. Es un galardón que abre las puertas a la preselección para los premios Oscar y que además es un pase directo a los premios Goya. Estela Rasal es la directora del Festival de Cine. Somos un festival pues de clase A, que se llama, para los cortometrajes, que calificamos para los Goya, y somos uno de los 6 de toda España que califica para los Oscar, que preselecciona. Por lo tanto, y aparte de eso, también los premios son bastante jugosos, porque un danzante de oro en cualquiera de las 3 categorías son 5.000 euros, que no es nada desdeñable, pues bueno, para bien ese mismo trabajo o para poder iniciar un siguiente proyecto. Del Festival de Cine de Huesca al Teatro Principal de Zaragoza, hoy se presenta la programación y los actos conmemorativos de su 225 aniversario. Lucía Peralta. El edificio fue inaugurado el 25 de agosto de 1799 con 1.600 localidades después de que un devastador incendio terminara con el Coliseo de Comedia situado en el solar que ocupa ahora el Banco de España. Este año se ha preparado un programa especial para conmemorar este aniversario y se han desarrollado ya iniciativas como la firma del convenio con el Teatro Real hace alrededor de menos de un mes para ampliar la proyección internacional del teatro zaragozano. A la espera de conocer los detalles de los actos que se presentarán hoy, habrá marca aragonesa en este año especial para el Principal. Además, le recordamos, este fin de semana todavía se puede ver La Madre con Aitana Sánchez Gijón. Hoy, Cielos de Ascara celebra en Jaca la 6ª edición de su bolichada anual. Carlos Pérez. Se trata de un proyecto ecosocial de ATADES y del Centro de Empleo Gardeniers dedicado a la agricultura y a la apicultura agroecológicas mediante la inclusión de personas con discapacidad intelectual y en riesgo de exclusión. En el acto se degustarán legumbres pertenecientes a su cosecha anual y se expondrán los avances en sus cultivos ecológicos y en el funcionamiento de los programas que desarrollan en las comarcas de la Jacetania y el Alto Gállego. En Alcañiz, en apenas media hora, comienza la jornada Muévete por el Medio Ambiente. Eva Lázaro. Con esta jornada para conmemorar en Alcañiz el Día Mundial del Medio Ambiente, se pretende implicar a los vecinos en la práctica de hábitos saludables y en la preservación de su entorno natural. Los participantes van a realizar una ruta en bicicleta desde el Colegio Juan Sobrarias hasta La Estanca. Allí la Asociación Amigos del Río ofrecerá una charla sobre biodiversidad local, hará un avistamiento de aves y también se llevará a cabo una limpieza de residuos. La jornada Muévete por el Medio Ambiente la organizan el Ayuntamiento de Alcañiz y Acuara, la empresa que gestiona el Servicio Municipal de Agua. El Real Zaragoza ya tiene sustituto para Raúl Sanlleí en la dirección general del club. Pepe Borque, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Ana? Buenos días. Se trata de Fernando López, ejecutivo madrileño que desde febrero de 2020 ha trabajado para el Atlético Ottawa de Canadá, conjunto en el que, por cierto, milita actualmente Alberto Zapater. Vinculado a la estructura del Atlético de Madrid, llega a Zaragoza sin atribuciones a nivel deportivo y con el objetivo de continuar impulsando el proyecto que comenzó hace 2 años la nueva propiedad. Por otro lado, el conjunto zaragocista no dejará salir a Michael Mesa por menos de $500,000 euros. El jugador tiene varias ofertas, entre otras de la Liga Árabe y del Tenerife, que es la que más le gusta a Mesa. Mientras, en la Sociedad Deportiva Huesca se sigue trabajando en la ampliación de capital que suponga el punto de partida del proyecto de la próxima temporada. Además, en baloncesto, Sergio Escariolo daba a conocer la prelista de la selección en la que están el alero del Casademont, Santi Justa, y el alapívot aragonés Jaime Pradilla. Y mañana el Sneca Patín Fraga comienza la final por el título. Se celebrará también mañana la 47ª edición del Día del Fútbol Base. El domingo, Cuarte y Ebro disputan el partido de vuelta de la eliminatoria del playoff por el ascenso y hoy a las 2:30 de la tarde Carlos Alcaraz se mide a Sinner por un lugar en la final de los Roland Garros. Y hoy todo el fin de semana muy pendientes especialmente del tiempo. Luismi Pérez, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, hoy sigue a pleno rendimiento el calor. De hecho, ya la mañana ha sido muy suave, o lo está siendo de hecho, cálida.
y esta tarde perspectiva que estemos entre los 30 y 36 grados de máxima en casi toda la comunidad. De hecho, en Zaragoza mismo 35-36 grados de máxima, con ese viento de bochorno que esta tarde va a volver a coger un poquito más de fuerza y con un cielo básicamente enmarañado. También hacia mediodía, primera hora de la tarde, llegarán algunas nubes más espesas por Teruel, también por Zaragoza, que dejarán 2 gotas de barro, muy poca cosa. Mañana sábado ya empiezan las tormentas, durante la tarde llegarán por Teruel, la noche del sábado al domingo en casi toda la comunidad, y el domingo es cuando bajará la temperatura y cuando el tiempo será más revuelto. Parece que por la mañana es cuando la lluvia será un poquito más generalizada. Buenos días, Aragón. Javier de Sola. 9 de la mañana, 5 minutos. Mucha calor, aquí me ves con una cañita refrescándome. Ha sido muy repentino, de repente mucho frío y de repente mucha calor. Pero vamos, el calor tiene que hacer calor, llegamos al verano, es lo que nos toca. O sea que el año pasado a estas fechas ya hacía también calor, así que lo que nos toca, calor, pues calor. Muchísimo, muchísimo, siempre viene toda de vez la calor. Muy altas, y esta noche hemos tenido una noche muy caliente y la vamos a tener otra vez. Noche caliente también por Jaca, Juan Gabasa. También. Pero aquí puedes poner, pero te puedes poner una rebequica por la noche, sí. Como ha sido tradicional en el Pirineo. De hecho, vosotros, no sé si habéis tenido noche caliente o no, pero habéis preparado bolichada, que es una idea fantástica, ¿no? Con 35 grados. Me acabo de enterar escuchando Aragón Radio, claro, que hay una bolichada hoy en Jaca que puede salir mal, ¿no? Claro, con este calor, una bolichada en pleno junio. Sí, fantástico. Oye, por cierto, hoy eres el nexo de la información, ¿eh? Con lo de la bolichada y, claro, con tu estancia en Canadá. Acabamos de fichar al director general y del Atlético de Madrid. Y del Atlético de Madrid. Efectivamente, claro. es seguidor del Atlético de Madrid, Juan Gabasa. El Real Zaragoza ha fichado al hasta ahora director general del Ottawa, de Canadá. ¿Tú tienes referencias o no, Juan? ¿Seguías el fútbol allí o no? ¿De qué? De Fernando López. Sí, pero seguía al TFC, al Toronto, que jugaba en la liga profesional americana y que era el único equipo canadiense. Ottawa juega en una liga menor, que es una liga recién creada, además, hace 3 o 4 años. Pero Juan, no nos digas esto, hombre, no nos digas esto. Bueno, oye, a veces hay que tener estos golpes de realidad, ¿no? Para subir donde estamos. Pero bueno, yo le deseo toda la suerte del mundo a Fernando López y que espero que con él el Zaragoza ascienda ya finalmente a Primera División, ¿no? Que es lo que se merece. En fin, veremos. Golpe de calor y golpe de realidad con esto. Una buena noticia en medio de todo esto, eso sí, el Banco Central Europeo ha bajado los tipos de interés del 4,5 al 4,25% para alivio de los que tienen hipoteca, de los que tienen previsto pedir un préstamo. No sé, de las empresas también, María, ¿es mucho alivio para las empresas esto o no tanto? Hombre, esto al final las empresas, algunas sí que pueden tener hipoteca, pero va también más en los préstamos o en la parte crediticia que puedan tener concedida, y lógicamente sí puede haber una revisión de intereses. Yo creo que en la mayoría esperarán un poquito a ver si hay esa segunda que se ve para el verano, esa segunda bajada para hacer una negociación única, pero lógicamente afecta a todo. Al final una empresa para crecer necesita invertir, y esa inversión no siempre se acomete con fondos propios, sino que se acomete con una parte mixta, tanto de fondos propios como de fondos externos, que suele ser generalmente provenientes de la banca. Entonces yo creo que sí que es una buena noticia que empiecen a bajar los tipos de interés. No deberían de llegar tampoco a lo de antes. En una situación de que estén al cero tampoco es positiva, aunque pueda dar más crecimiento, porque luego pasa lo que pasa, pero bueno, sí que se vayan regularizando y que vayan bajando ya unos entornos más favorables para ese crecimiento. Aquí ya hemos dicho, la política del Banco Central Europeo era clara, había que subir los tipos de interés para contener la inflación. Esa era la estrategia del Banco Central Europeo. Una estrategia que ha funcionado, ahora está más o menos contenida, están en unos niveles 2,6 pues aceptables. A ver, inflación siempre tiene que haber, eso significa que hay una mejora, hay un incremento en precios, porque esos precios vienen también en parte incrementados por los costes, que no solamente son por temas de costes de materia prima o como ha habido ahora, ¿no? Por un coste energético, por materia prima, pero vamos, que eso siempre es importante. Una deflación tampoco es nada positivo para nuestra economía. Pero los ciudadanos esperaban algún gesto también del Banco Central, algún gesto ya. Por tanto, rebajar eso parece positivo. Por tanto, aunque estamos todos en una situación de incertidumbre y a ver la inflación cómo evoluciona.
cómo evolucionan, ¿no?, al respecto. Pero me parece que aquí se produce una cierta relajación de esa política monetaria y afectará pues a los ciudadanos, que es también el prisma desde que hay que examinar las cuestiones, ¿no? Abaratará algo las hipotecas y el acceso a la vivienda. Y no se dicen que esto elevará los precios de la vivienda. Claro, porque también tiene efectos positivos y negativos. Bueno, vamos a ver qué se deriva en los próximos tiempos, ¿no?, al respecto. Pero me parece que esto supone un cierto alivio para los ciudadanos con carácter general, que debe ser bienvenido, a mi juicio. Aquí yo lo que creo, bueno, y en general creo que coincidimos todos, que se ha aplicado de una manera excesivamente estricta y quizá por demasiado tiempo el manual de la ortodoxia del Banco Central Europeo, que se basa fundamentalmente casi ya de manera histórica en contener la inflación en Europa, cuando esos porcentajes desde hace tiempo estaban por debajo del 3%, es decir, en el último trimestre de 2023 ese porcentaje ya estaba por debajo del 3% y ya entonces se podría haber aplicado alguna reducción en los tipos de interés. Sin embargo, en aquel momento se impuso el criterio de los halcones del Banco Central Europeo, que todavía se agarraban a sus previsiones de crecimiento en Europa, que luego se ha demostrado que eran pesimistas. La realidad en este caso ha sido mucho más positiva que las previsiones del Banco Central Europeo, y este cuartillo lo que va a hacer es aliviar un poco sobre todo las economías domésticas, pero ya han adelantado que no es una medida que inicia un periodo de descenso o de rebaja del precio del dinero, sino que simplemente es un gesto, no sé si un gesto de cara a la galería, pero desde luego no abre o no inaugura un nuevo tiempo en las políticas del Banco Central Europeo, lo cual nos hace, a mí personalmente me hace ver con cierto escepticismo el valor de esta medida, si no tiene una continuación en el tiempo con otras medidas que vayan en la misma línea de facilitar y de aliviar sobre todo la economía de las familias, que es la que fundamentalmente más perjudicada se ve por el precio del dinero. Pero yo creo que esto simplemente ahora es porque no pueden hacer otra cosa, ¿eh? A ver, las elecciones europeas acaban el fin de semana, las elecciones europeas van a marcar un nuevo Parlamento Europeo que puede ser continuista o no, y con eso también marcará lo que son el resto de políticas que puede haber dentro de la Unión Europea. Entonces sí que hay una previsión de que pueda haber una nueva bajada en el mes de julio, pero claro, no lo pueden decir sin saber cómo va a ser el nuevo Parlamento Europeo y qué políticas va a marcar el nuevo Parlamento Europeo, aunque haya cierta independencia, pero al final todas los distintos organismos principales de la Unión Europea tienen que tener una serie de políticas comunes, y habrá que ver ese Parlamento nuevo que sale, que es lo que marca. Entonces yo creo que el mensaje habría sido otro si no estuviésemos en medio del proceso, que en España las elecciones son el domingo, pero en algunos países han empezado ya a votar, incluso han terminado de votar, y hasta el domingo, cuando finalicemos los últimos países, por la noche no se va a empezar con el recuento, y la semana que viene pues yo creo que los mensajes pueden ser ya otros. Esperemos que las próximas noticias esperemos, Juan, que las próximas noticias que traigas es otro cuarto punto. Sí, bueno, eso parece. Antes de final de año parece que es el escenario. Para la familia, los ciudadanos, los créditos, las empresas, en eso, esperemos que sea así. No, que yo digo que tradicionalmente el Banco Central Europeo, si por algo se ha caracterizado, es por su absoluta independencia y por tomar decisiones que en muchas ocasiones han ido en contra de los intereses de varios de los países que formaban parte de la Unión Europea. Y el hecho de haber tomado esta decisión precisamente a 3 días de las elecciones europeas en buena parte de los 27 países de la Unión Europea, pues tampoco indica que les ha preocupado mucho el resultado de estas elecciones. Podrían haber esperado perfectamente al lunes para tomar esa decisión, o no para tomarla, sino para hacerla pública. 9:14 de la mañana. Aprovecho en esta recta final de la tertulia también para preguntaros, María, empiezo por ti. Hoy tenemos a la cúpula del Gobierno de Aragón, ¿no?, al presidente y a la vicepresidenta y consejera de Economía, Jorge Azcón y a Mar Vaquero, en la primera reunión del Observatorio Aragonés del sector de la automoción. Es un observatorio que ha impulsado el clúster de la automoción y la movilidad
Universidad de nuestra comunidad autónoma, junto con la Federación de Empresas del Metal de Zaragoza, que se está desarrollando en el Patio de la Infanta, y que, en fin, bueno, pues otro escenario para analizar por dónde tiene que caminar, ¿no?, el sector. Estamos pendientes del PERTE, que es de la tercera convocatoria del PERTE. Sí, bueno, yo creo que es importante. En estos momentos, afortunadamente, nuestra economía ya no depende tanto del sector automoción, no porque el sector haya bajado de peso, sino porque hay otras áreas que han crecido más y nos han hecho no ser tan dependientes, cuando antes hablábamos siempre de monocultivo económico o industrial dentro de nuestra región. También ahora mismo las personas que lideran, el presidente de la Federación del Metal es Benito Tessier, que durante muchos años ha sido también presidente del clúster de automoción. Entonces, muchas empresas del metal están dentro del sector del automóvil, y yo creo que es importante. Aquí, lógicamente, cuando hablamos de automóvil, hay que hablar de Stellantis o hay que hablar de Opel, ¿no?, para la mayoría de nosotros todavía, pero hay que pensar que hay un sector auxiliar muy, muy importante que no solamente suministra a la planta de Zaragoza, sino que suministra a otras plantas en toda España de la misma cadena, o que suministra a otras plantas de otros fabricantes dentro de lo que es España, y que eso ha sido un movimiento importante y es una parte también fundamental en las exportaciones que hacemos, que luego viene el análisis de la balanza comercial aragonesa o la balanza comercial española. Entonces, creo que es interesante que además a nivel político se conozca también estas medidas, sobre todo cuando aquí estamos hablando de PERTES, cuando estamos hablando de gigafactorías, y cuando, por ejemplo, ayer o antes de ayer, Stellantis anunció que renuncia a hacer 2 de las gigafactorías que va a hacer en Europa, ¿no? Y con todo lo que se está viendo de la posibilidad del coche eléctrico, si al final va a ser 2040 o no, si se va a retrasar o si se va a dejar ya apostando por nuevas tecnologías. Entonces, yo creo que todo lo que se pueda hacer y ver cuál es ese posicionamiento de nuestra industria, y que a nivel político se tenga de verdad ese conocimiento real por parte de las propias empresas, que son las que mejor lo pueden contar, pues es importante. Sí, yo creo que el sector de la automoción, en la amplia extensión de la palabra, desde todas sus variantes, sigue siendo muy importante en la comunidad autónoma. Muy importante. Muy importante en actividad y en empleo. Y además en un empleo más cualificado y de más calidad que en otros sectores productivos. Y ahí el metal también ocupa un papel muy relevante. El sector del metal es muy relevante y muy importante en el ámbito de la actividad económica y del trabajo en la comunidad autónoma. Por tanto, yo creo que reforzar, estimular y conocer bien esta actividad es importante. Es posible que en los próximos tiempos haya tendencias respecto de los sectores, ¿no?, y que las nuevas tecnologías ocupen un espacio que hasta ahora no han tenido. Probablemente en esa dirección, pero yo creo que es compatible, ¿no? A mí lo que me gustaría es que estos sectores de empleo más cualificado, de empleo de más calidad, crezcan cada vez más, ¿no? Y no haya tanta dependencia todavía en estos sectores productivos del turismo o de determinado turismo, ¿no? Yo creo, me parece que adivino que esa puede ser una tendencia, y en ese sentido esta de la automoción me parece que es muy relevante. Lo has dicho, María. Nosotros, ya ahora que hable Juan, pero simplemente por poner un dato encima de la mesa, Aragón somos el 3% de la población española, pero somos el 5% del PIB industrial. Por eso nos afectan menos las crisis y salimos antes de las crisis cuando las crisis son de carácter productivo o, por ejemplo, turístico, como ha habido unas, o de construcción, porque no es nuestro fuerte dentro de nuestra economía. La economía aragonesa y su PIB cambió radicalmente en el año 82 cuando se instala la Opel en Figueruelas, y a mí me parece muy bien que en un momento en el que este sector, probablemente más que otros muchos, está sufriendo una revolución absoluta, a mí me parece fundamental y me parece muy bien que los poderes públicos se pongan por delante e intenten avanzar cuál va a ser el futuro de un sector que fue clave y tiene que seguir siendo clave en la economía aragonesa. No hay otra alternativa. Por eso iniciativas como Mobility City me parece que fue muy oportuno como un foro de reflexión, de análisis y de debate sobre cómo va a ser el futuro de la industria del motor, un futuro que no va a ser como lo hemos conocido hasta ahora, con una fuerte masa laboral, sino que va a depender de trabajos mucho más especializados, más vinculados, como decía Juan, al mundo de la tecnología, y en ese lugar, en esa vanguardia tecnológica es donde se tiene que situar el mercado laboral aragonés en los próximos años para atender a las demandas que va a tener un sector, insisto, el del automóvil, que está cambiando a pasos
agigantados, que está viviendo una catarsis como no ha vivido en muchas décadas, y ahí tiene que estar Aragón y ahí tienen que estar los poderes públicos para anticiparse, para impulsar, para promover medidas que permitan que el trabajo, que la mano de obra no se vaya de Aragón, sino que se quede, y que Aragón además sea un motor de tracción de empleo que venga también de fuera. Vamos a ir terminando, que son casi las 9:20 de la mañana. Nos queda repasar los mensajes de los oyentes y la banda sonora del día. Juan, ¿qué has elegido y por qué lo has elegido? Bueno, por muchas razones, ya lo habéis reconocido, es Bruce Springsteen. Hoy es 7 de junio, pero el día 4 de junio, hace 3 días, se cumplieron 40 años del lanzamiento de Born in the USA, que fue un disco que marcó definitivamente a una generación y que es, por su contenido y por su continente, uno de los discos más icónicos de los años 80 y de la carrera de Bruce Springsteen. En ese álbum de fantásticas canciones hay una en especial, que es esta que estamos escuchando, Down Mountain Train, que habla con melancolía de los tiempos pasados, de los buenos tiempos. Es un tema muy presente en todas las letras, en todas las canciones de Bruce Springsteen. Ese Downtown Train, que es un tren que se precipita, un tren de bajada, un tren que se cae a un lugar todavía inexistente. Y he utilizado esta canción porque me parece una metáfora, una triste metáfora de la mirada que tienen muchos sobre el futuro de Europa y sobre el pasado de España. Es decir, aquellos que ven en Europa un problema para el futuro del país y que añoran los viejos tiempos. Uno ya tiene una edad para saber que los viejos tiempos nunca fueron mejores que el presente que tenemos gracias a formar parte de la Unión Europea, y del futuro que tenemos por delante si estamos todos unidos y trabajamos juntos por este gran proyecto común en el que tanto nos jugamos este próximo domingo en las elecciones europeas. Los tiempos pasados no fueron mejores y yo no abogo por coger un tren que se precipite al pasado. Los oyentes, de lo que nos cuentan los oyentes, que supongo que habrá mucha petición para el tiempo a la carta, ¿no, Esperanza? Y enseguida iremos con ellas, pero también reflexiona con nosotros sobre las elecciones europeas Patri, que nos dice, y a pesar de lo que comentaba ahora Juan, dice Patri: yo nunca me he visto motivada para votar en las europeas, y si son tan importantes como dicen, la escasa campaña o lo poco motivadora me dice realmente lo contrario. Ninguno me ha convencido para ir a votar. Pues aquí lo vamos a ir dejando, por cierto, antes de que cerremos, aunque viene de ayer, porque nos lo adelantó ayer, nos dio la primicia aquí ayer el director general de Turismo. Juan, el aeropuerto de Huesca va a ser utilizado, parece ser, a partir del año que viene, para algo que ya se utilizó hace unos años, para traer estudiantes, en este caso estudiantes de Galicia, para que vengan a la temporada de esquí. ¿Qué te parece? Bueno, vamos a insistir, vamos a seguir insistiendo, porque como tú dices, estas fórmulas ya se explotaron en el pasado y no funcionaron. Ya. Ahora espero que esta funcione y que las pistas de esquí del Pirineo se llenen de gallegos a partir de la próxima temporada. Que vaya bien la mañana, Juan. Buen fin de semana. Igualmente, un abrazo a todos. Adiós. Hay que pedirle a Luis Miso a nevar en diciembre. Sí, eso es una previsión muy, muy anticipada, María. Porque si no, ya pueden venir estudiantes que si no hay nieve. Algo harán, no te preocupes por eso, hombre. ¿Alguna cosa más o lo dejamos aquí, María? No lo dejamos. Aquí lo dejamos, venga, pues aquí lo dejamos. Lo dejamos en el aquí. fútbol no podemos decir que gane el Zaragoza. No, insisto, no, además. Es que hay que conocer más Europa
por todos. Es que se conoce poco. Por eso he dicho que en los colegios es necesario que se explique qué es Europa, qué implica eso, qué es necesario. Que es algo además más de que proyecto matemáticas, Erasmus. historia y todas esas cosas. Para dar esa conciencia ciudadana. Por eso esa espectadora, esa oyente que ha dicho que no la han convencido por Europa, a lo mejor es que hay que conocer más y qué implica Europa para nuestra vida. Buen fin de semana, Juan, que vaya bien. Igualmente. La Asociación de Cafés y Bares de Zaragoza presenta en colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza la cuarta Ruta Mudéjar. Del 6 al 16 de junio disfruta de una nutrida oferta de creaciones inspiradas en la cultura mudéjar a través de rutas temáticas en las que se fusionan arte, patrimonio y gastronomía. Más información en cafesybares.com. Vive Latino 2024. Hombres G, Mikel Izal, Bomba Estéreo, Los Planetas, SFDK y muchos más. Gastronomía, zonas de ocio y descanso. 24 horas de música y 3 escenarios en el Espacio Expo, el recinto más espectacular de la ciudad. Despide el verano el 6 y 7 de septiembre en el Festival Iberoamericano de Cultura Musical más importante del mundo. Vive Latino. Blue sky, you never felt so cold. Another sleepless night. How could you ever let go? How do you recognize the dirty face of gold behind that crooked line where you never knew you'd go? Headed for the Pepe Borque, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Javi? Buenos días. Vamos con el deporte y con un Real Zaragoza que sigue dando pasos en el proyecto de la próxima temporada. El último paso dado ha sido esa llegada del sustituto de Raúl Sanllehy en la dirección general del club. Edu García, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Pepe? Buenos días. El Real Zaragoza anunció ayer a Fernando López como nuevo director general. Ha sido desde el año 2020 el CEO y el director general del Atlético Ottawa, siendo además el miembro más joven de la junta directiva de la Liga Canadiense, y a pesar de su juventud, tiene 38 años, lleva más de una década trabajando en la industria del fútbol. Ahora recoge el testigo de Raúl Sanllehy en la dirección general del Real Zaragoza, aunque la principal diferencia es que sobre él no va a caer la responsabilidad que podía tener en cuanto a las labores deportivas Sanllehy, y esas responsabilidades en el ámbito deportivo las va a tener el consejero Mariano Aguilar. Gracias, Edu. Por cierto, Javi, que ayer contábamos en Aragón Deporte que el Real Zaragoza no pretende dejar salir a Mikel Mesa por menos de $500,000. De momento, el futbolista tiene varias ofertas encima de la mesa, de Arabia o del Club Deportivo Tenerife, que ahora mismo es la que más le gusta al jugador. ¿A ti qué te parece $500,000 por el tipo que ha metido 11 goles esta temporada, pero que tiene 33 años? Yo, si alguien viene con $500,000, creo que sería una buena operación para el Real Zaragoza, siempre luego... Se lo fichó gratis, luego, por otra parte, ¿no? Claro, y además que luego aciertes en el instituto. Ya. Bueno, esto en el Real Zaragoza. En Huesca, semana tranquila, más allá de la rueda de prensa que ofreció Ángel Martín González el miércoles. Y es que la actualidad del conjunto azulgrana sigue pendiente de los despachos. Sales Castresana, Huesca, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. De momento, todo parado en el Alcoraz a la espera de que se materialice de una vez por todas la ampliación de capital que tanto se está dilatando en el tiempo y que tiene como fecha límite el 30 de junio, día marcado por la Liga para decidir el tope salarial de los clubes. Hasta que esa ampliación no sea una realidad, el club altoaragonés está atado de pies y manos, ya que desconoce en qué cantidad quedará fijado su límite salarial de cara a la temporada que viene y, por lo tanto, no podrá empezar a acometer sus primeros movimientos en el mercado. Lo único que está claro en estos momentos es que el equipo cuenta con 14 futbolistas con contrato en vigor, por lo que tiene mucho trabajo por delante para dar forma a la plantilla del curso que viene. De momento, y hasta que la situación económica no se desatasque, Ángel Martín González y Antonio Hidalgo tan solo les queda esperar. Gracias, Alex. Por cierto, que este fin de semana también comienzan esos playoffs por el ascenso a Primera División. Mañana 6:30, partido de ida, Real Oviedo-Eibar, y domingo a las 9 de la noche, Sporting de Gijón, Español. Y seguimos con más fútbol porque Molo no seguirá como entrenador
entrenador del Tarazona. El conjunto aragonés lo hacía ayer oficial. El técnico, recordemos que llegó el pasado verano para el debut del conjunto aragonés en esta primera federación, en la que lograba la permanencia a falta de una jornada para que concluyera la temporada. Y por otro lado, el domingo se decide la fase aragonesa del playoff por el ascenso a Segunda Federación, con el partido de vuelta entre el Cuarte y el Ebro. Víctor Lorente, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Este fin de semana conoceremos por fin qué equipo aragonés va a pelear en la fase nacional por el ascenso a la Segunda Federación. Cuarte y Ebro disputan el partido de vuelta de la final autonómica el domingo a las 12 del mediodía, después del empate a 1 que vivieron ambos en el Carmen el sábado pasado. Un resultado que a priori da ligera ventaja al Cuarte, ya que cuenta con el factor campo a su favor y les valdría en caso de empate después de la prórroga, ya que no habría penaltis. Recordemos que quien se clasifique deberá, eso sí, superar luego una ronda más ante un equipo del resto de la geografía española por sorteo, para ser entonces sí equipo de la Segunda Federación Española. Gracias, Víctor. Por cierto, también mañana se celebra la 47ª edición del Día del Fútbol Base en las instalaciones federativas del Puente Santiago. Y en baloncesto ayer conocimos la prelista de Escariolo de cara al preolímpico de Valencia. Y entre los seleccionados se encuentran Santi Justa y Jaime Pradilla. Cuéntanos, Juan Pellegrín, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Una lista de 22 jugadores en la que destaca la ausencia de Ricky Rubio, el que fuera MVP del Mundial que ganó España en 2019 y que esta temporada había vuelto a jugar con el Barça. Se ha quedado fuera de esa convocatoria por decisión propia. Ha pedido un tiempo de reflexión a la Federación Española de Baloncesto. Y en clave aragonesa tenemos la presencia del jugador zaragozano Jaime Pradilla, que está entre los 22 elegidos por Escariolo y peleará por estar entre los 12 finales que acudan al preolímpico, y también del capitán del Casa de Monzaragoza, Santi Justa, que lo tiene más complicado, tiene más competencia en su puesto, pero que también intentará hacerse con un hueco. Recordamos que España disputará el preolímpico a comienzos de julio para intentar conseguir el billete para los Juegos de París. Gracias, Juan. Por cierto, que mañana a las 8:30 de la tarde se disputa el primer partido de la final del playoff por el título de la Liga ACB entre el Real Madrid y el UCAN Murcia. Y también mañana el Sneca Patín Fraga disputa el primer partido de la final, mientras que este fin de semana comienza el Europeo de Roma de Atletismo, en el que el domingo a las 9 de la mañana compite Carlos Mayo en la prueba de media maratón. Tras no lograr el billete para los Juegos, el aragonés ve en esta carrera una oportunidad. Una oportunidad, ¿no? Una oportunidad de cambiar esa mala racha, de intentar cerrar la temporada lo mejor posible y bueno, pues yo creo que el deporte siempre da segundas oportunidades, terceras y cuartas, todas las que sean necesarias. Intentaré aprovechar esta que me da en la ruta. El otro aragonés Javi en este europeo es Eduardo Menacho y tendrá que esperar hasta el próximo miércoles para participar en los 10.000. Y ya sabes, te lo decía a las 8 de la mañana, a las 2:30, si no te echas la siesta, Carlos Alcaraz, Sinner, por un puesto en la final de Roland Garros. Para muchos es la final anticipada del torneo este año. A ver qué hace Carlitos Alcaraz. Gracias, Pepe. Igualmente, buen fin de semana. Hasta ahora. Que has vuelto por fin a tu casa, que has visto en tu viaje por tierras lejanas, que hay entre la bruma de 12 montañas, vagando por 6 autopistas cortadas, en medio de 7 bosques callados, perdido en las costas de negros océanos. Subí a 10.000 millas hasta un campo santo. Llegará, 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 llegará la tormenta que anuncia el cielo. Me han dicho que has vuelto por fin. Mira, Luismi, la escuchas, ¿no? Sí, la oigo. Está llegando. Pero esa debe ser la que hay por Argelia ahora más o menos, que todavía nos pilla lejos. Vale, que tenemos micrófonos también en Argelia. Sí, no, aquí estamos pendientes de todo. Tenemos oídos donde sea y ojos donde sea también. De hecho, he dicho Argelia, no, en otros sitios del país sí que ha ido lloviendo esta mañana. Por ejemplo, no muy lejos de Aragón, en Castilla y León, en
entre Burgos y Palencia ya se ha escuchado los primeros truenos de la mañana y del fin de semana, y esos truenos sí que los vamos a escuchar, y de qué manera en Aragón a partir de mañana por la tarde. Hoy va a ser bastante difícil todavía. Bueno, abrimos ya la sección del tiempo a la carta con nuestro meteorólogo, con Luismi Pérez, para dar respuesta a las peticiones que nos vayan haciendo los oyentes en el teléfono 944 1020. Llaman, preguntan a Luismi, y así yo creo que es mejor, porque le pueden preguntar lo que quieran y luego repreguntar, preguntar por otra cosa, algún detalle más concreto, en fin. 944 1020, teléfono del programa, teléfono de Buenos Días Aragón, para que si quieren desde ya mismo nos puedan llamar, y Luismi Pérez, en cuanto llamen, les responde y les dice qué tiempo van a tener este fin de semana. Iremos también repasando los mensajes que nos lleguen al 608-578-412. Este fin de semana igual es de los difíciles de acertar, ¿o qué? Con la previsión, Luismi, si te preguntamos cosas muy, muy concretas. Sí, hoy es un fin de semana en que va a haber un tiempo muy variable, y por tanto en función en una misma localidad, si hablamos del sábado o si hablamos del domingo, y sobre todo determinada hora del domingo, el tiempo va a ser muy variable, muy cambiante. Lo que sí que va a ser más fácil de acertar, Javier, es el tema de la temperatura. Partiendo de la base que cada persona es un termostato, por tanto no es algo muy subjetivo, lo hemos comentado alguna vez. Partiendo de esa base, pues a nivel estándar será fácil acertarlo, porque todavía mañana hará mucho calor y el domingo todo el mundo estará de acuerdo en que bajará la temperatura y se va a notar menos calor. Pero ya os digo, luego estará a nivel particular del que o la que haga mucha actividad, por ejemplo, el domingo, y diga, ¿y dónde está esa bajada de temperatura? O quizás a alguien que diga, pues sí que ha bajado mucho más de lo que decía este hombre. Bueno, venga, pues vamos al teléfono, 944 1020 o 608 578 412, las dos formas de contactar. Tienes mensajes, ¿no? Tienes un montón de mensajes por ahí, ¿no? Desde primera hora, sí. Vale. Venga, pues vamos con el primero. Venga, pues el primero, Luismi nos pregunta, Blaser, ¿qué tiempo vamos a tener en Zaragoza mañana a primera hora de la mañana y el domingo todo el día? Que me parece que esto es un poco más difícil por lo que acabas de contar. Sí, de momento mañana parece que el día va a ser bastante tranquilo, por lo menos por la mañana. En el caso de Zaragoza, lo que hay que destacar es que seguirá haciendo calor, y además bochorno, porque va a volver a pasar lo que ha pasado esta mañana, que no se va a bajar de los 20-21 grados. Una temperatura de 20-21 grados en sí no es que sea baja, pero si durante la noche, gran parte de la noche y madrugada, se mueve entre los 23 y 25 grados, eso es lo que hace mella a la hora de dormir. Y además los edificios, las fachadas de las casas, de los bloques, todo eso se ha ido calentando y cuesta dormir. Por tanto, a Blaser hay que decirle que por la mañana hará bastante calor, pero que no va a llover. Por lo menos en Zaragoza, cielo algo enmarañado y poco más. Y el domingo sí que hay números de lluvia, pero no todo el día. Hay que decir que el domingo por la mañana, tempranito, de hecho más bien madrugada hasta las 9-10 de la mañana del domingo, sí que es muy posible que en Zaragoza o bien esté lloviendo o bien el suelo esté mojado y la humedad sea elevada. Después ya no, después a partir de las 10-12 del mediodía parece que esa lluvia se retira y lo que llegará es el cierzo. Viento que bastante habrá que tenerlo en cuenta, porque soplará más intenso la tarde del domingo y hará bajar la temperatura. O sea que, en general, la verdad es que no se presenta malo para hacer fotografía, por ejemplo, aunque muy tempranito sí que estará lloviendo. Venga, vamos al teléfono 944 1020. Rosa, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal está, Rosa? Bien. Vosotros bien también, ¿no? Bien, aquí estamos, terminando ya la mañana, ya casi la hemos echado. ¿Qué le quieres preguntar a Luismi, Rosa? Pues mira, quería saber, porque vemos que va a haber mucha tormenta por la zona, en Beratón, Soria y Purujosa, Zaragoza, que va a ser el domingo por la mañana. Porque vamos a hacer una andada, pero me parece que la vamos a tener que aplazar. A ver, Rosa, a esa hora ya se irá yendo la lluvia. Todavía caerá algo tempranito. Sí que es verdad que quizás, pues justo para empezar esa caminata o esa senda por la mañana todavía esté lloviendo, pero hemos hablado hace un momentito de Zaragoza y la misma previsión sirve para Soria o para Beratón y también para Purujosa, que irá aclarando a la vez que irá entrando el cierzo. Ya veréis como a partir de de media mañana, 9-10 de la mañana, empezará a aclarar el cielo y la lluvia se retirará. Pero sí que es verdad que mañana por la noche y la madrugada del sábado al domingo vamos a tener por allí bastante jaleo. Es decir, Luismi, igual le puede recomendar a Rosa y a su cuadrilla almorzar primero. Eso es, y retrasar un poquito el camino. ¿No? Sí. Yo es lo que haría, cargar bien pilas, llenar bien el buche y luego quemar esas calorías a partir de media mañana, mediodía. Además, una cosa importante, no es una hora en la que se tenga que andar porque suele hacer calor, pero es que el domingo va a bajar tanto la temperatura que no se va a notar demasiado calor, para ir andando. Bueno, Rosa, ¿cómo lo ves? ¿Mantenéis o no mantenéis la andada? Sí. ¿Mantenéis la andada?
Muchas gracias. Gracias a ti por llamarnos. Venga, gracias, hasta Gracias. luego. 944 10 20. ¿Has visto el sonido Romualdo? ¿Cómo cuadra, El cómo sonido cuadra? Romualdo. ¿Cómo lo sabes? Más peticiones, venga, 608-578-4. Oye, que me han entrado ganas de almorzar ahora unos torrendos, mira por dónde. No, ¿Ahora? Luismi, torrendos no, melocotones, porque nos vamos hasta Caspe, que nos cuenta Jorge y nos manda unas fotografías que tienen una pinta estupenda de que ya están empezando con la recolección. Nos pregunta Jorge por el tiempo en Caspe en los próximos días. No concreta, pero claro, yo creo que aquí preguntan sobre todo mirando al campo y a ver si esos Sí. melocotones aguantan bien los primeros días de recogida. De momento, hoy pues va a hacer bastante calor. Ya se está notando esa subida de temperatura. En Caspe no hemos bajado de 21 grados y esta tarde llegaremos a los 35. Eso es calor. Por tanto, pues aquello de hay que compadecerse de la gente que trabaja en el campo y de la gente que trabaja al raso, porque la verdad que lo está pasando. Es una época que ya se empieza a pasar mal. Se pasa mal siempre porque en invierno también llega la niebla o llega el frío, o sea que siempre mal. En este sentido, al menos lluvia hoy no se espera en Caspe. Mañana casi todo el día tampoco. Y será la noche de mañana al domingo. Y el domingo temprano cuando sí que haya algún chaparrón. En Caspe no esperamos que haya grandes tormentas ni granizadas destacables. Por tanto, eso siempre es, lógicamente, una muy buena noticia para los frutales. Y la semana que viene, si adelantamos un poquito, parece ser que entre el martes y el jueves habrá números de más tormentas. Sí que habrá que estar pendientes el martes por la tarde de posibles chubascos más fuertes con más granizo, porque la semana que viene baja la temperatura. Y en junio, cuando la temperatura baja, suele ir ligada a que las tormentas traen bastante granizo. Eso sí, granizo que suele ser pequeño, no pedrisco gordo, grueso, de esos que pueden pasar del tamaño de pelotas de ping-pong o de pelotas de béisbol. A veces pasa eso en Aragón. No, eso la semana que viene parece que no se daría, sino más bien granizo pequeño. Vale. Que también hay que tenerlo en cuenta porque, claro, para las melocotones, pues precisamente no les va muy bien. No, claro, está claro. Estaremos pendientes. Vamos a volver al teléfono 944 10 20. Hola, Gonzalo, ¿qué tal? Buenos días. Sí, buenos días, ¿cómo estáis? Muy buenos días, ¿qué tal, Gonzalo? Qué bueno tener una emisora en Aragón. Mira, voy a ir esta mañana al Pantano de la Sotonera y otra segunda petición es qué días va a hacer en este fin de semana, un poquito, bueno, a partir del lunes, en la zona de Erla 5 Villas. Ajá, venga, vale. Sotonera y Erla 5 Villas. Sotonera hoy, Erla 5 Villas, ¿a partir de qué día, Gonzalo? Del lunes. Venga. Luismi. Vale. Pues a ver, Gonzalo, de momento, vámonos al embalse, vámonos a la Sotonera. Y de momento, pues, hoy no vamos a tener un tiempo complicado. Complicado en el sentido del calor, sí. Porque la verdad es que hoy va a ser fácil llegar hasta los 34, 35 grados a la sombra. O sea, Gonzalo, hoy protegerse del sol, parecen tonterías aquello de no, hay que protegerse del sol, hay que ir hidratado, hay que hacer que la gente mayor no salga a la calle, pero es que son consejos tan básicos que son francamente importantes, por tanto eso hay que tenerlo en cuenta. También el viento de bochorno, allí soplará más fuerte, por tanto todavía dará sensación como de más ahogo. Y el fin de semana, al menos por esa zona, será mañana por la noche y el domingo cuando descargue, el domingo por la mañana. Y de momento para las 5 Villas ya la semana que viene, si hablamos de la semana que viene, hay más números de tormenta entre el martes y el miércoles. No parece ser que las 5 Villas vayan a ser de las comarcas con más agua la semana que viene. Parece que se quedarán más hacia el este, más hacia Teruel también. Pero vamos, algunos chubascos es muy posible, Gonzalo, que los tengamos eso, entre el martes y el miércoles, por las tardes sobre todo. Y una cosa importante, la semana que viene en las 5 Villas hay que olvidarse del calor, una temperatura mucho más llevadera pues para hacer cualquier cosa al aire libre. Por ejemplo, ¿de cuántos grados hablaríamos? ¿25, Luismi? Sí, poco más, 25, 27 a lo sumo, y además con bastantes días de cierzo, con lo que todavía pues sería un cierzo bastante refrescante y no el bochorno que va a soplar hoy y mañana, que refrescante no va a serlo nada. Vale, Gonzalo, ¿te sirve? Pues muchísimo, es muy, muy agradecido. Grandes profesionales, gracias. Gracias, Adiós. Gonzalo, por llamarnos. Gracias. 944 10 20, teléfono de la radio. Nos pueden llamar si quieren ahora. Aquí estamos,
tiempo a la carta con Luismi Pérez, con nuestro meteorólogo. ¿Más peticiones, Esperanza? Venga, que nos llegan de deportistas. Atento, Luismi. Floren nos pregunta por el tiempo para este sábado a partir de las 7, entendemos que de la mañana, porque nos cuenta que quieren hacer una ruta cicloturista que se llama La Isolé. Sale de Borao, pasa por Canfranc, Aspe, Lapierre, Zuriza, Hecho, en fin, 180 kilómetros nada menos y 4.000 metros de desnivel. No sé yo si el tiempo les va a acompañar o les va a ayudar o va a ser un obstáculo más. Lo que no les ayuda es el recorrido. Madre mía. Eso desde luego. No. Reto. Me estoy imaginando allí ver pasar a los ciclistas desde la Mesa de los Tres Reyes, dando la vuelta a toda la montaña. Tú eres muy ciclista, Luismi. Yo sí. De hecho, esa ruta no hace mucho que la hice. Ah, sí. No la de Canfranc, por la parte de Navarra, por la parte de, pues entrando desde Lapierre, desde Larra, Belagua, bajar hasta Roncal, luego la carretera hasta el Valle de Hecho y acabar en Jaca. Y no lleva bici eléctrica, no te vayas a pensar, ¿no? No. De hecho, te digo una cosa, llevo una BTT, o sea, tengo una mountain bike, ya no es ni bicicleta de carretera, o sea que todavía cuesta más. Tengo que decir eso que fue hace un año y medio, más o menos, hace 2 años aproximadamente. Muy bien. En cualquier caso, la ruta que se va a pegar Floren y compañeras, de momento con un tiempo tranquilo. Mañana en esa zona, por lo menos en lo que es el recorrido, contando de que pueden tardar, si van a buen ritmo, pueden tardar unas 7-8 horas aproximadamente, porque sí que es verdad que la primera parte es mucha subida, la última ya es primero subida y luego bajada. Vamos, échale unas 8 horillas. Madre mía. Pues en esas 8 horas, si salen a las 7 de la mañana, en ese intervalo hasta la media tarde es muy difícil que llegue a llover. Lo que sí que hay que tener en cuenta es que justo en las cimas, por tanto, cuando hagan primero el Somport, cuando después hagan Belagua, allí soplará más el viento. Es un viento del sur que primero les va a venir muy bien porque les va a empujar, pero cuando lleguen bajando de Navarra, si bajan por esa carretera, que supongo que será esa, la del Valle del Roncal básicamente, pues allí el viento les vendrá de cara. Lluvias no, pero ese viento que hay que tenerlo en cuenta, parece que por la tarde, pues ya a partir de las 2, 3, el viento les vendrá de cara y eso les va a ser un impedimento para cuando vayan llegando a meta. Pero eso sí, muy hidratados porque va a hacer calor, incluso en las cimas del Pirineo. O sea que calor, el viento en contra en algún momento. Sí, sobre todo no en la reto vuelta, fácil, sobre todo cuando ¿no? lleguen a España otra vez. Cuando salten a Francia, no. Pero cuando vuelvan desde Lapierre hacia la carretera de Larra, sí, debe ser esa carretera, es que otras no hay, en medio no hay carreteras. Pues ahí les volverá a venir el viento de cara. O sea que en la piel de toro, viento de cara. Con los gabachos de culo. Bueno, pues no sé si esto es un refrán o qué. No, un nuevo refrán. Es un nuevo refrán que se acaba de crear ahora mismo. Sí, en concreto. Sí, y no suena muy bien, ¿no? Bueno, pues que tomen nota Floren y compañía. Yo creo que más tranquila va a estar Sofía este fin de semana, que nos lanza esta pregunta. Luismi. Venga. Sofía, y mañana voy a comer con amigos en mi pueblo Villarroya del Campo. ¿Qué tiempo va a hacer? Besitos. Hombre, con esta dulzura, Luismi, más vale que aciertes, todo. ¿Quién le va a decir una mentira a esta muchachilla? Pues, a ver, Villarroya del Campo. Tiene un cambio de tiempo previsto a partir de la tarde. Casi todo el sábado, por lo menos por la mañana, el tiempo va a ser tranquilo, algo ventoso pero poco, bastante calor porque no va a bajar la temperatura todavía mañana por allí, 30 grados serán fáciles de alcanzar. Y el cambio de tiempo se espera por la tarde avanzada, vaya, a partir de las 6, 7 de la tarde. Es muy posible que de golpe desde Teruel pues lleguen las nubes, lleguen las tormentas y ya antes de que se haga de noche el sábado acabe lloviendo por allí. Antes no, por tanto quizás pues todo lo que es la sobremesa, bueno, la comida, el sobremesa, se hagan con un tiempo caluroso y buscando la sombra. O sea que yo veo un día bastante bueno y además acabará bien porque hace falta el agua por allí, por el campo de Daroca. Sí, desde luego que sí, que la lluvia bienvenida y oye, van a tener tiempo para todo, para estar en la calle, para pasar calor, para lluvia, para todos los gustos, ¿no, Luismi? Sí, una primavera 100%. Quizás mañana un poco pasada de vueltas en cuanto a temperatura, porque hará calor todavía, pero justamente esa lluvia que llegará ya a última hora de la tarde, pues es la que va a hacer que el ambiente se renueve. Allí en Villarroya, el olor a geosmina, a petricor, el olor a tierra mojada, va a ser muy penetrante, ese olor a pasto mojado, y además ahora, ¿no?, que se ha empezado con la siega, que el terreno empieza a secarse, que los cereales ya empiezan a estar secos. Pues ese olor tan magnífico, ese perfume que nos deja el ozono, eso es ozono, otro día ya os explico. Venga, vale. 9:48 de la mañana en directo en Buenos Días Aragón, aquí en Aragón Radio, en la radio autonómica. Si quieren saber qué tiempo va a hacer
en algún punto de nuestra comunidad autónoma o de otro lugar de España o del mundo, nos pueden llamar en este momento 944 1020 o mensajes en el 608 578 412. Mensajes de texto o de audio como el que nos envía Esther. Hola, buenos días. Querría saber qué tiempo va a hacer, concretamente en el Jardín Botánico de Madrid, sobre las 8 de la tarde, mañana sábado. Esta petición es difícil, Luismi, muy exacta en el espacio y en el tiempo. Jardín Y de hecho, botánico, con hora concreta. Sí, un sitio centro de Madrid, 8 de la tarde del sábado. A ver, muchos números de tormenta, Esther. Justamente por la tarde en Madrid parece que se va a liar bien. Son tormentas que a eso de las 2, 3 de la tarde ya irán arrancando desde Cuenca, desde Sevilla, Córdoba y Jaén. Allí es donde se formarán. Luego todo eso irá barriendo hacia el norte. A Madrid es muy posible que si a las 8 de la tarde no está lloviendo es que lo haya hecho hace poco. Esther, cuidado porque además allí en Madrid hay bastantes números de que esas tormentas sean aparatosas, de que vengan con rachas de viento fuertes, de que vengan con granizo, más o menos como pasó ayer. Ayer es muy curioso, pero casi ningún sitio de España llovió, pero justo ahí en medio de Madrid, en el centro de Madrid, cayó el cielo y claro, eso a nivel mediático es como que ha llovido en todo el país. No, esto tiene pinta de que igual nuestra oyente se va a las noches del Botánico, por ejemplo, no lo sé. Es posible. Eso es pata negra. Es que viene esta vez, señorita. Sí, claro sí, que sí, sí, sí. ahora sí. Venga, Luismi, vamos a seguir y vámonos al norte, en este caso, provincia de Huesca. Raúl nos pregunta por el tiempo en Ainsa y alrededores este fin de semana. No da un intervalo concreto, el fin de semana. Vale. Pues podríamos decir que justo la mitad del fin de semana hasta mañana por la tarde el tiempo será tranquilo y la otra mitad de mañana por la noche hasta el domingo por la tarde de hecho, pues el tiempo más revuelto. De momento, la verdad es que hoy no esperamos que haya lluvia. Además con una temperatura que será fácil que alcance otra vez los 30 grados. Es que los últimos días en los valles del Pirineo también están teniendo pleno verano, para que la gente no pierda la perspectiva de que no está siendo una cosa solo de Zaragoza o del Ebro, donde suele hacer más calor. Mañana seguirá haciendo el mismo calor. En Ainsa no va a pinchar la temperatura y será ya, la verdad es que bastante tarde, casi de noche, cuando empiecen los primeros chaparrones. Sí que el domingo, ya de hecho la noche del sábado al domingo y el domingo, pues esas tormentas se empezarán a hacer más abundantes, más generalizadas. Parece que por la mañana del domingo es cuando habrá más agua en Ainsa y cuando también habrá una renovación del aire total. Bajará la temperatura el domingo. Buen cambio, ya nos lo vienes contando entre sábado y domingo. Luismi, no nos vamos del norte, vamos a avanzar un poquito en la semana porque Ana nos pregunta por lunes y martes en Villanúa hay una excursión de un cole, así que queremos saber los chicos y chicas que vayan de excursión estos días, lunes y martes a Villanúa, qué es lo que se van a encontrar y si hay que echar chaqueta, no chaqueta, paraguas, no paraguas, ¿qué hacemos? Mira, llover todo el rato no va a estar lloviendo, pero habrá chubascos el lunes. El lunes parece que será el día un poquito más nublado por esa zona. Muy estrictamente en el norte de Huesca es donde se espera ese lunes más revuelto. Por tanto, recomendación, pues por lo menos impermeable o un paravientos para esos momentos de lluvia, porque si llevan paraguas quizás es un engorro luego porque hay muchos ratos en los que no llueve. Y un jersey, porque en Villanúa y alrededores la verdad es que el lunes calor no va a hacer ni pizca. Para que nos hagamos una idea, entre hoy y el lunes allí la temperatura va a bajar unos 12-14 grados. O sea que el lunes pues poco más de 15-17 grados habrá por la tarde. Eso es bastante fresco. Sí. ¿Es normal que pase esto todos los veranos? Sí, de hecho el mes de junio todavía es muy variable. Y recordad que hasta el domingo no llegamos al 40 de mayo, por tanto, ya sabes. Es verdad. Recuerdo, y te digo una cosa, hasta el 40 de mayo no te quites el sayo. Y si junio viene ruin, hasta el fin. Ya. O sea que, madre mía, cuidado. No lo había oído yo. Últimos minutos de tiempo a la carta. 944 10 20 o 608 578 412. Más peticiones. Quique nos pregunta por el tiempo. El sábado en Bulbuente. Volvemos a Zaragoza. Sí, el sábado. Será por la tarde-noche, más bien, cuando ya se espera algo de lluvia. Justo cuando se vaya haciendo de noche, claro, es que ahora se hace de noche muy tarde ya, a las 10 y pico. Por tanto, a esa hora es cuando ya empezará el tiempo a cambiar. Mientras tanto, sobre todo mañana, mediodía, o sea, la mañana del sábado al mediodía, primeras horas de la tarde hasta después de comer, el tiempo va a aguantar bastante bien, con mucho calor todavía. Mañana no va a aflojar la temperatura, no. El domingo sí.
Vale, de acuerdo. Pues seguimos con más peticiones, más sonidos, peticiones en forma de audio, la que nos hace Silvia. Buenos días, chicos. Nada, mañana la banda de Pedro la tocamos en Borja sobre las 6 de la tarde. ¿Cogemos los paraguas o qué? Muchas gracias. Pues al lado de Bulbuente, ¿no? Se quedan. Claro. Sí, en Borja, concierto a 6 de la tarde. Mira, si se van a mojar o no, y importante, si las partituras tienen que ir bien sujetas con pinzas por si hace aire, que esto también es importante, Luismi. Sí, un poquito de viento allí, el campo de Borja, de hecho todo lo que es el oeste de Zaragoza, oeste y sur de Zaragoza, con estos vientos de bochorno que soplan estos días, sopla bastante el aire. De hecho, la zona cero de ese viento es más bien hacia Teruel, entre el Bajo Aragón, Andorra Sierra de Arcos, el Matarraña, ahí es donde sopla muy fuerte a veces, pasando de los 80 por hora. Por tanto, algo de viento habrá en Borja y la lluvia también llegará tarde. Hablábamos antes de Bulbuente, pues Borja también. Echémosle a partir de las 8 o 9 de la tarde es cuando hay bastantes números de que llueva. Quizás a las 6 todavía se escapen, pero sí que es verdad que mirando hacia el Moncayo, mirando hacia pues el Jalón, verán las nubes cada vez más negras y más prietas. Mira, adelanto de la banda de Pedrola. Se lleva todo en el pendrive, nuestro técnico Javier Romualdo, lleva todo. Está preparado para todo. Sí, venga, sí. Tanto como Luismi. Luismi, 3 minutos, 3 peticiones. Venga, las 3 últimas, vamos con ellas. Bea nos pregunta por el tiempo en Andorra, ojo, nos dice la buena, la de Teruel, para este fin de semana. Importante. Pues el fin de semana todavía en Andorra, mañana va a ser un día que casi toda la jornada va a ser de calor. Ese viento, lo decíamos antes, con ese viento de bochorno bastante insistente mañana, no será raro que por la tarde pues haga bastante viento, 60-70 kilómetros por hora, pero con calor, todavía 33-34 grados. A última hora de la tarde, ya a las 8-9 de la tarde, es cuando también llegarán algunas tormentas, acabarán siendo bastante fuertes la noche del sábado al domingo, y el domingo pasará al revés, por la mañana más nubes y algún chaparrón, a partir de mediodía entrará el cierzo, bajará la temperatura y se irá la lluvia. Venga, vamos a volver una última vez al teléfono, al 944 10 20. Mamen, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Muy buenas, ¿qué le quieres preguntar a Luismi? A ver, quería saber el tiempo para la ermita de Santa Elena, que tengo mañana boda allí. Vale. ¿Por la mañana, por la tarde? Pues por la tarde y noche, por el agape, digamos, es en Piedrafita. Ajá, vale. Venga, pues tiempo para, vamos a decir, eso, ermita de Santa Elena, torno de Viescas, ¿no? Realmente no es para mí, es para una amiga que prepara bodas y estaba toda preocupada. Vale. Para tranquilizarla, vale, importante, muy bien. Que estamos hablando de eso, de trabajo. A ver, vamos allá a puntualizar. Es mañana por la tarde-noche, ¿no? Es cuando le interesa más. Creo que me ha dicho que sí. Vale, vamos a poner que sea eso. Tarde todavía parece que el tiempo va a aguantar. Las tormentas se van a quedar en la otra parte del Pirineo, más donde se va a ir, donde se van a ir los compañeros del ciclismo por la mañana. Allí todavía aguantará la ermita de Santa Elena. Sí que ya tarde de noche. De noche sí que se espera que haya algún chaparrón, y sobre todo la noche del sábado al domingo, y el domingo temprano sí que habrá bastante lluvia en Viescas, Alto Gállego y toda esa zona. Y por lo menos lo que sí que podemos decirle a su amiga es que va a pasar calor todavía, por tanto es una buena jornada para casarse. Ah, perfecto. Al menos en lo meteorológico. Las tormentas a partir de tarde-noche, de las 8 a las 9, por ejemplo. Incluso más tarde. Sí, incluso ya 12 perfecto. de la noche, 2 de la mañana. Sí, parece, ¿eh? Wow, pues la voy a aliviar mogollón. Bueno, pues eso es importante. Eso está muy bien. Sí, la verdad que sí. Y me imagino que los novios también, pobrecitos. Sí. Bueno, suponemos que sí. Sí, claro, bueno, aunque no había mojada, no había afortunado. Eso también es verdad, eso también es verdad. Ahí está. Que vaya bien el fin de semana, Mamen. Nunca sabe dónde está la fortuna. Igualmente, un beso muy fuerte. Muchísimas gracias. Adiós. Nada, en un minutillo, como mucho. Esperanza, Luismi. En plan carrusel, Raquel nos pregunta por el tiempo para Salou este fin de semana. Pues el domingo será el día un poquito más nublado. El sábado no. El sábado va a hacer calor, va a hacer algo de viento, bochorno, buen día para bañarse en la playa. Y el domingo por la mañana lloverá un poquito. Después ya no. Después a mediodía empezará a entrar el viento, que allí también es cierzo, y bajará algo la temperatura, pero seguirá siendo un domingo de playa. Por la mañana no. ¿Vale? Venga, pues esta y ya la última. Enrique nos pregunta por el tiempo para Benabarre este fin de semana, que es Fiesta Mayor, San Medardo, patrón del pueblo y de los paragüeros de París. Nos cuenta. Pues en honor a San Medardo, de momento mañana un día tranquilo y caluroso,
no va a llover todavía, lo va a hacer ya la noche de mañana al domingo. Y el domingo a lo largo del día sí que irán cayendo chubascos. Será de los pocos sitios de Aragón donde el domingo será el tiempo inseguro toda la jornada. Antes decíamos en Zaragoza, por ejemplo, que sería por la mañana. Sí. Antes decíamos en Purujosa, que también sería por la mañana. Allí en Benabarre todavía por la tarde habrá algún chaparrón. Vale, apuntamos y terminamos. Buen fin de semana. Esperanza, Luismi. Hasta el lunes. Que vaya muy bien. Buen fin abrazo. de semana, oyentes. Adiós.